Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Si sos de acá y trabajás acá, cobra tu sueldo acá y disfruta de los mejores beneficios. Trae tu sueldo a Banco Santa Cruz y recibí un regalo de bienvenida de hasta 280.000 pesos. Tasas preferenciales en préstamos, ahorros exclusivos en supermercados, gastronomía, turismo y mucho más. Accede a bancosantacruz.com y abrí tu cuenta ahora. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y evaluación que realice el banco. Donde arden las estrellas. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Un himno atrás de otro. Así armamos la programación, pensando en vos, que llevas el rock nacional en las venas. No me dejes morir así. Somos la compañía perfecta para la ruta, el laburo o tu casa. Somos tu aire en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Ya está. Ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música. Volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo.
Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Imagina la escena. Las oficinas ejecutivas de un imperio discográfico en silencio tenso, un cheque de 8 cifras sobre la mesa y un genio ciego de solo 25 años dictando las reglas del juego. Un día como hoy, un 5 de agosto de 1975, Stevie Wonder sellaba el contrato más multimillonario que la industria de la música hubiera visto jamás para un solista. $13 millones por 7 álbumes a lo largo de 7 años con el mítico sello Motown. Pero la verdadera victoria de Stevie no se midió en billetes, sino en libertad creativa. Venía de encadenar obras maestras absolutas y sabía que su talento no aceptaba presiones de ejecutivos con traje. Exigió el control total de sus maquetas, la libertad absoluta para elegir sus composiciones y el poder de decidir cuándo un disco estaba listo para ver la luz y cuándo no. El resultado directo de esa jugada fue la gestación de Songs in the Key of Life, una joya doble que redefinió el soul y el funk para siempre, regalándonos clásicos incontables como los que estamos escuchando. Fue entonces el día en que la música le demuestra al negocio financiero quién tiene realmente el control de la batuta. Amigos y amigas, vayan cambiando la yerba, calentando el agua para los mates, que ya arranca Arriba el Día por la 100.9. This
Buen día, queridos oyentes, ¿cómo están ustedes? Son las 9 de la mañana, 57 minutos, y hoy es miércoles, si acaso todavía no te diste cuenta, y la fecha en el calendario nos indica 5 de agosto de 2026. Nos deseo, me incluyo, nos incluyo a nosotros que estamos aquí haciendo este programa de radio y también la cooperativa trabajando a pleno en redes sociales, en nuestra casa madre que es el Diario Nuevo Día. Nos deseo a todos y a ustedes también un buen miércoles. Volvió Viento que te perdonamos. Viento, vení un rato, vení un par de días, vení y secanos el agua. Mira, así te lo pedimos, así. Fue el día de la Pachamama, el otro día, del 1 de agosto, no sé qué pidieron ustedes. Yo no me avivé de pedir que se vaya un cacho el agua y que venga un cacho de viento. Un cacho igual, ¿eh? Vieron que las cosas... El problema está en los excesos, lo sabemos, ¿no? Viste que algo con moderación puede ser disfrutable y algo en exceso, incluso algo que a uno le guste, puede ser un problema también. Nada, pienso. Pero que venga el viento, que venga el viento. Héctor Nica Mancilla, ¿cómo andas? Buen día. Bien, buen día, acá andamos. ¿Te sumás a mi pedido o no? Sí, que venga... Pero que venga un... Que si ¿Cuánto negociamos? Que va a venir, que venga fuerte. Vos decís que venga fuerte. ¿Cuántos Sí. días? Porque también pasa que 2 o 3 días de viento, me incluyo entre ellos, vuela los patos. Ah, bueno, pero... Vuela un cacho los patos, es decir, tiende a trastocar el Yo temperamento de las personas. El ánimo. Estaríamos necesitando, como todos los rigoyenses, y al menos una semana. ¿Tanto? No, es un Sí, montón. tiene que secar todo esto. Claro, es cierto. Para que seque todo, se necesita más o menos eso. Buen día, Y Rodrigo con Redondo. ¿Y con qué? 22 grados. Ahí está, ahí me gustó. Cosa que sea viento templadito, ¿no? Claro, un y viento que seque tipo más sonda, todavía. sí. Claro. Buen día, Rodri, ¿cómo estamos? Buen día para todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, pasados por agua para variar. Qué mañanita, ¿eh? Qué mañanita. Desde ayer que no para de llover. ¿Y hace cuántos días ya que venimos? Perdí la cuenta. Entre lluvia, nieve, escarcha, deshielo, perdí la cuenta. Son 3 semanas, ¿eh? Y bueno, Estábamos en pleno mundial. Sí. Estábamos en pleno mundial. De hecho, la final del mundo, que bueno, Argentina, sabemos, nos Nevó. tocó ser de verdad, estaba todo nevado. Sí. Y esa escarcha fuerte había empezado la última semana. La última semana, me acuerdo por haber andado en la ría paseando con un amigo de viaje y unos chicos jovencitos haciendo culipatín Yo te en digo medio que- de la escarcha, que era una capa de hielo Del partido gruesa. contra Suiza. Pasó una vida, pero pasó mucho tiempo. Sí, hace más de... El domingo hicieron 15 días de ¿De la qué? final del mundo. Claro. Les puedo decir ¿Viste? el dato exacto que lo tengo. Sí. Desde el 17 de agosto hasta la fecha, estamos De teniendo. julio, de estamos- julio. perdón, de Claro, julio. el 7 de julio está bien. Estamos entre nieve, lluvias, Sí, sí. Deshielos, deshielo. escarchas, Exactamente. un par de días de sol la semana pasada, Sí. que vos, me acuerdo que lo decías, aprovechen el sol en estas horas, y era exactamente Un así. día y medio fue. Había que Estaba aprovecharlo. secando todo. Claro, Bueno, y claro, ahora- es cierto, estaba secando y se volvió a complicar. Y ahora a la mañana, en este momento, en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, para los amigos que nos están escuchando transitando las calles de la ciudad, hay 2 grados 3 décimos de temperatura, con un cielo que está cubierto, con una lluvia débil que está cayendo desde la madrugada y que va a seguir así, por lo menos durante el resto de la mañana y por la tarde, con un pronóstico de posibles nevadas también, aunque la veo difícil porque hay un ascenso de temperatura importante. Para hoy se espera, importante en realidad, muy parecido al de ayer, pero que dificulta la posibilidad de que nieve verdaderamente, que es que vamos a tener hoy una máxima de 4 grados y una mínima de 1 grado, y así va a estar el resto de la semana, inclusive te digo, sobre el final de esta semana, más tirando para el domingo, con un ascenso que podría llegar a los 7 grados de temperatura. Pero bueno, en este momento hay 2 grados 3 décimos, la humedad es del 100%, la presión 1007 hectopascales y un viento que sopla del oeste a 4 kilómetros por hora, en una mañana que está, como te decía, con un cielo completamente cubierto y con una lluvia persistente. Nos apunta Juli Quirós, que condujo Buenos Días Malvinas hasta hace un rato, le damos los buenos días a él, y ahora ya en esta franja horaria está en el móvil, en la calle del Diario Nuevo Día. Llueve con ganas ahora y hay baja visibilidad. Llueve con ganas y hay baja visibilidad, son las 10:01. Si creen en alguna cosa numérica y les sirve el capicúa, bueno, ya saben lo que hay que desear, ¿eh? Vamos. Es más, ahora en breve le rezamos al Papa, que viene a la Argentina.
Se confirmó, el Papa viene a Argentina. Chicos, León 14, ¿no? le rezamos. Sí, el otro día un diario publicó el Papa Francisco. Y bueno, hubo chistes y demás. No sé si lo vieron. Claro, sí, que lo revivieron al Papa. Francisco Bergoglio, ¿no? Don Brian, su nombre no me equivoco. Además que el primer saludo no lo tuteo. Don Brian. ¿Cómo anda la muchachada? Muy bien. Brian Álvarez, el comandante en los controles, en la cabina de operación. Estamos en vivo en YouTube. En este momento hay un texto que dice, entre signos de admiración, te acompañamos en la mañana. Están nuestros nombres respectivos. De fondo, lo decíamos a principios de semana, van a ver un verde diferente al de semanas atrás, que en realidad nos acompañó un largo tiempo, y tiene que ver con que se cambiaron los paneles acústicos. Si cantamos ahora, vamos a sonar mejor que la semana pasada. Vieron que la acústica ayuda, por eso la gente que canta en el baño ayudan los azulejos. Sí. No es que uno sea un mejor cantante, pero la acústica acompaña. Así que si quieren cantarse algo, esta acústica nueva nos va a acompañar, de ahora en adelante. Y nos están viendo, porque en YouTube está nuestro compañero Rodrigo Poloni. Buen día, Rodri. Nuestro compañero. Bueno, ese es el saludo que Brian eligió interpretando el estado de ánimo de Rodri de esta mañana. Ponete en YouTube, ya que estamos hablando de eso. El comunicado oficial, a mí me lo pasaron hace un par de horas atrás. Está de título 1 del diario Nuevo Día. El Papa León XIV visitará Argentina. ¿Cuándo llega y qué ciudades recorrerá? ¡Ay, ese Papa! Sí, claro. Ese es Julio Bazán, ¿cierto? Julio Bazán en TN. Yo me desasné acá al aire con ustedes de dónde era ese recorte de audio. Fíjense el comunicado oficial. Está en YouTube, es un comunicado breve, nosotros lo comentamos en formato radiofónico. Conferencia Episcopal Argentina. Comunicado de la Nunciatura Apostólica, miércoles 5 de agosto de 2026. El Santo Padre León XIV realizará un viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los respectivos jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de esos países. Su santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre, Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 y Lima, Chilcayo, Cusco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo. Son 2 párrafos muy breves, muy escuetos, pero la noticia que se esperaba, la confirmación de la visita del Papa, el nuevo Papa, sí, que asumió el año pasado, tras la muerte de Bergoglio, el Papa argentino, el Papa Francisco. Bueno, en Argentina, Buenos Aires, ¿no? Sí, Buenos Aires, Córdoba y Luján. Luján, ¿a cuánto está de capital, Rodri? Más o menos. 60 kilómetros. Cada vez cerquita, o sea, en la zona. Sí. Me parece un poco más, Rodri. Y es provincia, ¿no? Pero digo, porque Luján está más arriba que Campana, ¿no? La famosa Basílica de Luján es provincia, ¿cierto? Claro, o sea, entre capital y, provincia de Buenos Aires. Entonces es Buenos Aires, Córdoba y Luján, aquí en la República Argentina. 75 kilómetros. 75 kilómetros. Ahí. Yo sé que Campana Zárate está a 60 de capital. ¿Anduviste? Sí, hace muchos años. Y recordaban en uno de los comentarios que escuchaba que, claro, en tiempos de pandemia se especulaba con la venida del Papa, y es cierto que el Papa Francisco tenía una mirada política, es decir, él expresaba su mirada política de la Argentina siempre con cierto lenguaje alegórico o cuidado propio de su investidura, pero a veces no, era más explícito. Entonces siempre estuvo aquí, vamos a usar un término vulgar, la famosa grieta, dividiendo aguas, incluso con el Papa Francisco, y circunstancias de la política argentina, la pandemia de por medio, hicieron que nunca pudiera pisar suelo argentino. Que venga ahora el nuevo Papa, León XIV, en un punto es un gesto, ¿cierto? Es visito el país de quien me antecedió en el cargo, sí, y también es Latinoamérica,
región en la que él vivió, allí en Lima, Perú. Sí, y un país que tiene como presidente a Javier Milei, Además, que ayer anunció la noticia oficialmente, la felicidad de recibir al Papa, una visita histórica, dijo, para todos los argentinos. Pero bueno, la relación de Javier Milei con la Iglesia Católica no es buena, no fue buena, se ha demostrado en los Te Deums, principalmente cuando tuvo que ir a escucharlo al arzobispo, a García Cuerva, que bueno, en más de una oportunidad ha usado las herramientas que tiene discursivas para en su... no me sale la palabra, che. Hay una especie... En su homilía. En la homilía, claro. ¿Sabes qué? Para en su homilía poder decir lo que, bueno, como decís vos, ¿no? Lo que no se dice por ahí directamente, pero sí a través de la Biblia, indirectamente de la interpretación. Claro. Hay una especie de la Biblia, ¿viste? Exacto. Hay una especie de doble juego de Milei que es, por ejemplo, el año pasado fue cuando él no saludó a Jorge Macri, ¿se acuerdan? Sí. No me acuerdo, fue 25 de mayo, 9 de julio, creo que fue el acto del 25 de mayo, que se hace el tradicional Te Deum en la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, y ese día hubo mucho destrato del presidente, pero si hacemos memoria un cacho, ahora el acto del 9 de julio y el 25 de mayo, para decirlo en criollo, Milei se está bancando las cagadas a pedo del arzobispo de Buenos Aires. El arzobispo Jorge García Cuerva, que es de la línea de Bergoglio, de la doctrina social de la iglesia y demás, viene marcando cosas muy... Es un cura villero. Claro, viene de ahí, bueno, fue el obispo de Santa Cruz, ¿cierto? Obispo de Santa Cruz. Fue el obispo de Santa Cruz tras el fallecimiento de... No fue cuando murió de Aníbal. De Aníbal murió poquito tiempo después de dejar su cargo aquí como obispo, pero fue obispo en el 2019, asumió acá. Y fue Bergoglio que lo llevó a Buenos Aires. Claro. Después. Vos sabés que yo creo, no sé si lo conté, creo que sí, alguna vez que te conté, una vez que volvía de Buenos Aires y me lo crucé a García Cuerva. ¿Que te he contado o no? Al aire, que recuerde, no, pero está bueno refrescar la memoria porque son como apostillas que hacen a este contexto. Yo volví a visitar a la familia, estaba esperando para subirse al avión, ahí en la fila, ¿viste? Justo antes de subirse, ahí en Aeroparque. Y me acerco a saludarlo, le digo, hola, ¿qué tal? Yo en ese momento laburaba en La Opinión, o sea, ¿cuánto tiempo te hablo ya? 5 años más. Claro. Y me dice, vengo, nadie sabe, me dice, vengo de verlo al Papa, me dice. Al number one. Estuve con el uno. Vengo de ver a Pancho. No se lo dije a nadie. Me dice, está bien, eran amigos. Es cierto que eran amigos, claro, Francisco, está bien. Y le digo, mirá, y bueno, ¿y qué? Y bueno, no me dio detalles ni mucho menos, me dice, pero nadie lo sabe. Y preferiría que se mantenga así. Mira, te tiró tremendo off el obispo de Santa Cruz en ese entonces. Yo dije, bueno... Te tiró tremenda noticia y ahora qué tema que te diga, no se lo cuentes a nadie. Vos decís, hermano, yo hago un programa de radio, sí. ¿Cómo que no se lo cuente a nadie? A los 2-3 días de eso, ¡pum! Nombrado arzobispo. Arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires. 2 días, una semana, pero fue ahí inmediatamente. Y vengo a tomarme unos beberás con Pancho, una mistela. Sí. A mí me gusta toda la parte de recreación de la noticia, que es lo que vos estás haciendo, Nica. Vos seguís, el globo de la imaginación. Arrancaste por ahí, vos seguís esa vía, que hasta las 2:30 tenemos un montón de temas como para ir recreando. Me dice parece que bueno. Rodrigo le preguntó. Estaba bronceado, venía. ¿Qué charlaron? ¿Fueron a comer pizza? Me perdí. ¿Rodrigo? Rodri. No, pensé, Rodri le preguntó a Pancho, yo me imaginé a García Cuerva. Yo imaginé una situación en Roma. Por eso dije, ¿qué Rodri? Dije el jugador español, ¿qué tendrá que ver? No, está bien. Pero bueno, le preguntó y bueno. Fíjate vos, ¿no? O sea, el tipo venía no. calladito, no sé qué, ¿viste? No lo contó abiertamente, nada por el estilo. De un día para el otro, pum, arzobispo de Buenos Aires. Eso hablaba claramente de que era el elegido por el Papa Francisco para representar a la Iglesia Católica en la Argentina, que hoy está completamente enemistada con el gobierno de Javier Milei, a pesar de que obviamente mantiene la diplomacia cuando tiene que dar sus homilías, pero igualmente, nada, no sé qué tan cómodo le va a sentar a Milei la visita del Papa, ¿no? Habrá que ver. Y bueno, viene haciendo buena letra, por eso viene haciendo buena letra, porque no le queda otra tampoco, no le conviene confrontar con la Iglesia cuando viene el Papa, porque tiene mucho más para perder que para ganar este contexto. Claro. Entonces, si el 9 de julio pasó hace poquito y la homilía de García Cuerva fue una homilía muy crítica, sin decir con nombre y apellido gobierno de Javier Milei, pero toda la descripción de lo que la Iglesia considera que está siendo desatendido va en línea con las críticas a políticas centrales de Milei, por decir discapacidad, por decir lo obvio. Sí. Lo obvio. Entonces, ¿y qué hizo Milei?
Él tiene todo el derecho del mundo a dar su punto de vista, su opinión, viene declarando en esa línea, ¿no? Es la mirada y hay que respetarla. O sea, contra ese sector, contra la Iglesia Católica, viene perfil bajo. ¿Por qué? Porque además se sabía que se estaba preparando la visita del Papa nuevo a Latinoamérica y que era cuestión de confirmarse, pero que se iba a dar. Entonces ya sabe el gobierno que esto se venía, entonces van al menos, no confrontando, que para Milei, por la lógica y... Lo insultó, le dijo ladrón, le dijo basura, presidiario, basura socialista, bueno, de todo, ¿no? Lo que no se espera que un presidente diga de un par, lo dijo. Y bueno, ayer finalmente, para contarlo muy brevemente, Brasil decide retirar su embajador de la Argentina, cosa que es un hecho histórico, que se da casi, te diría, al mismo tiempo, paralelamente a la noticia de la llegada del Papa a la Argentina. Claro. Tema para analizar después, ¿no? Claro, sí. Y vale decir que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, de modo que sucede esto, que se retira el embajador, el Mercosur, exacto. Bueno, es significativo. Una cosa, esto es terrible, pero no extraña de este gobierno nacional, ¿no? Tiene un reprobado en relaciones internacionales. La verdad no tiene... muy mala conducta, un reprobado en relación pobre de este hombre Pablo Quirno, ¿no? Que es el canciller de la Argentina, que está como un titiritero, está con los hilitos haciendo equilibrio. Y bueno, sabe para quién trabaja. Sí, sabe para quién trabaja, pero para el desequilibrio mental que tiene el presidente. Claro. En cuanto a relaciones internacionales. Claro, sucede que Milei está en las antípodas de las formas diplomáticas. Entonces, claro, cualquier canciller es como, coincide Rodri, que sabe dónde está Quirno, y al mismo tiempo, tiene que ir acomodándose a lo que en términos diplomáticos Milei va rompiendo, ¿no? Es decir, Milei rompe a su paso y el canciller básicamente lo justifica. Y no solamente el exabrupto, no es el insulto solamente, sino la negación a pedir disculpas. Después, claro, porque decir, por ahí viste, no sé, en un ida y vuelta, en un acto partidario del que participa un presidente en otro país, ya que también es una cosa bastante atípica, que haya participado del acto partidario del hijo de Bolsonaro, que fue la última visita del presidente de Brasil. Pero digamos, vos podés decir cualquier cosa, pero después negarte a pedir abiertamente disculpas, decir, no, yo no tengo nada que disculparme. Este tipo intervino en las elecciones en Argentina en el 2023 y se metió con nosotros, yo le estoy devolviendo la gentileza. Bueno, ya ahí estás escalando a otro nivel, ¿no? Saben que hoy, esto a modo de adelanto, hoy vamos a compartir un fragmento de unas declaraciones del presidente. El presidente Milei viene dando toda una serie de entrevistas. Y nosotros ayer compartimos, esto repercute mucho en la política nacional, quiero decir en los medios nacionales, al presidente Luis Majul, que es un entrevistador súper amigable, le preguntó por el nivel de endeudamiento de las familias. Y nosotros eso fue el domingo. Y nosotros compartimos los audios del presidente, en realidad del presidente del ministro de Economía Caputo, que ya había dado una entrevista la semana pasada, donde básicamente dicen, es un problema entre particulares, es un problema entre privados, es problema tuyo. Tu endeudamiento es problema tuyo. Ayer el presidente dio una entrevista más. Se me fue el nombre de Trebuch. Esteban Trebuch, el periodista que es cercano al presidente, aunque ha tenido incluso algunos entredichos del presidente respondiéndole fuerte al aire, pero no deja de ser un entrevistador amigable, y le pregunta por la cotidiana, por la diaria. Así se lo dice Trebuch, la cotidiana, la diaria, es decir, la vida doméstica de las personas. Y vamos a poner ese momento de las declaraciones del presidente, que básicamente, a ver, si adelanto mi postura, es una postura negacionista, es decir, no reconocer el problema. Y uno dice, ¿qué hay de nuevo bajo el sol? Chocolate por la noticia, es decir, la lógica de Milei es la lógica que le venimos viendo. Y algo que creo que está bueno parar un momento y pensar es que hay cosas en las que me da la impresión de que nos está sucediendo hace un tiempo, o nos sigue sucediendo, aquello que le sucede al sapo en la fábula del sapo adentro de la olla, ¿cierto? Es decir, el sapo lo tirás adentro de una olla hervida y salta porque se quema. Al sapo lo pones a cocinar a fuego lento y se cocina, y no se da cuenta que está hirviendo. Y sucede que el presidente deja de ser noticia aún en sus barbaridades. Y creo que hay que volver a hacer el ejercicio, y este es un ejercicio comunitario en términos de pensarnos entre nosotros.
ciudadano en términos de pensarnos en tanto ciudadanos y periodístico, en tal caso es la agenda que se elige qué contar y de qué manera hacerlo para volver a ejercitar algunas cosas. Lo venía pensando en estos días y me apareció un recordatorio de redes sociales de algo que hicimos hace un año al aire. ¿Se acuerdan las imágenes de la gendarmería desalojando familias con discapacidad en el Congreso el año pasado? Sí. Estaba el reclamo de las familias con discapacidad y hubo algunos testimonios, aquello que uno dice que se volvió viral, es decir, que lo vio mucha gente, que era la mamá de un chico con discapacidad absolutamente dolida y conmocionada, y el entrevistador era Esteban Trebuch. Bueno, hoy se cumple un año de eso. En realidad ayer se cumplió un año, me apareció el recordatorio de Facebook. El 5 de agosto del año pasado fue eso. Y dije, che, ya pasó un año, mira vos, ya pasó un año de que el gobierno corrió un límite. En este caso, desalojar a familias y a personas con discapacidad. Desalojarlos con las fuerzas de seguridad nacionales. En ese momento todavía era ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Y pensaba entonces en esto de volver a ejercitar, aunque cause hartazgo y enojo, una serie de cosas, entre ellas cuando el presidente es muy agresivo y muy violento. Y apunto un tema más, vinculando una cosa con otra. Viene el Papa ahora en noviembre. Milei está haciendo buena letra con la iglesia. Se banca que el arzobispo de Buenos Aires le cante las 40. Bueno, la iglesia, el fin de semana, los obispos de la Patagonia emitieron un comunicado muy crítico de la ley de tierras, que se trata mañana en el Senado de la Nación. Los 3 senadores por Santa Cruz adelantaron su voto negativo, Gadano, Carambia, Kirchner, y se espera mañana, hay una convocatoria a una movilización, y la convocatoria es realmente muy amplia, muy heterogénea. Nosotros el lunes abrimos el programa diciendo, los obispos de la Patagonia cuestionaron el documento. Leíamos otra nota de nuestra web, el diario Nuevo Día, y era el Partido Obrero Santa Cruz cuestiona la ley de tierras. Leíamos otra nota, el comité en apoyo a Miriam Bregman se suma a la marcha de Santa Cruz este jueves. El Partido Justicialista en las últimas horas en la misma línea. Voy con un título de hoy nomás. Un título de, en realidad digo, de hoy de nuestra apertura de programa, está publicado desde ayer en la tarde en el diario Nuevo Día, en nuestra web. El Frente Sindical convoca al acto en defensa del territorio. El Frente Sindical, que sabemos que es el frente de gremios estatales, que son más o menos una docena, convoca a trabajadores al conjunto de la comunidad a participar del acto en defensa del territorio, que se va a realizar este jueves 6 de agosto a las 17, en la esquina de Kirchner y San Martín. Y pensaba en que es curioso, no sé si la palabra es curioso, el pálpito que hay, lo que se siente es que el acto de mañana, en crítica a una medida del gobierno nacional, va a ser un acto grande, va a ser una manifestación grande, además de muy heterogénea. Y es simplemente para estar atentos, porque algo que lo que vengo pensando también, atando cabos, ¿no? Una cosa con otra, es en esto de la fábula del sapo que hierve dentro de la olla. Por ejemplo, hace un mes atrás, cuando Jairo Guzmán hizo su acto súper libertario en Río Gallegos, aquellos signos de violencia que vimos de confrontación hubiese sido impensado para nosotros 3 años atrás. Hubiese sido absolutamente sorprendente 3 años atrás, ese nivel de confrontación. Y no lo es. Y es porque hay límites que se van corriendo. Y cuando se trastocan cosas de la convivencia democrática o puntos sensibles, bueno, hay lo que se llama reacción. Y en esos términos, estemos atentos a lo que suceda mañana. Insisto con que la Iglesia Católica, a través de los obispos de la Patagonia, cuestionó lo que mañana va a ser en el Senado. Y bueno, en el contexto ahora de que, para ver esa beta, viene el Papa a la Argentina. Simplemente atando cabos, son cosas que ahora, en un modo reflexivo, si ustedes quieren, vamos comentando, o lo que uno dice editorializando, que es poniendo una mirada de las cosas, pero de temas que vamos a desarrollar. Vamos a poner un audio del presidente de ayer con Trebuch, que me parece que está bueno repasar. Son ahora las 10 de la mañana, 23 minutos. Estamos conversadores, muchachos. Nos pusimos a conversar un rato, está bueno, desde ya estamos abriendo el programa. Hoy vamos a hablar, más tarde igual, enseguida abrimos consigna, Rodri, ahí te doy pie para ventilar un poco
Dale, sí. Abrir la ventana. Está muy estancado el aire. Claro, vamos a ventilar eso, vamos a ventilarnos el aire de la radio. Bien ahí. Una cosa, ayer las imágenes son espectaculares. Vamos a compartir, es material de prensa de gobierno, fotografía, video y demás, pero ayer finalmente empezó la competencia de este campeonato mundial de natación en aguas frías, que el gobierno le puso muchas fichas, nos referimos al gobierno de Claudio Vidal. Bueno, ayer finalmente comenzó, estuvo el gobernador Vidal allí a los pies del glaciar, de uno de los laterales del glaciar Perito Moreno, y vamos a compartir fotos, videos y demás. Vamos a compartir el testimonio del gobernador. Las imágenes no tienen desperdicio desde el punto de vista de esa belleza. Cabe una reflexión también, ¿no? Digo, ¿qué mirada tenemos de esto? Y estuvo Daniel Scioli, hablando de acostumbrarnos, ¿no? ¿Qué tipo Daniel Scioli? Ya no sé ni cómo me cae. Bueno, sí, si lo tengo que decir en general, digo, a título personal me cae mal. Pero qué muchacho. Un acomodaticio. Pero qué tremendo, qué tremendo. Pero ¿sabes qué? No sabes lo bien que declara en la conferencia de prensa. Carlos Danillaco. Estuvo con todos. La costilla. Carlos Danillaco. Sí. Con Macri. Ajá. Bueno, fue candidato, fue el vicepresidente de Néstor Kirchner 2003-2007. Claro, fue el gobernador de Buenos Aires con el kirchnerismo en contra. Sí. Después el kirchnerismo lo elige candidato a presidente en 2015 para competirle a Macri, cosa de correrse hacia el centro o hacia la derecha. Y termina ahora de funcionario de Milei. Y si uno no conociera sus antecedentes, vos decís, che, qué bien que habla este muchacho. Porque vos escuchás en la conferencia de prensa de antes de ayer, cuando se presenta en Calafate esto. Estuvo con el embajador de Estados Unidos en el stand de Santa Cruz en La Rural la semana pasada, ¿se acuerdan? En realidad fue la antepasada, el fin de semana. Estuvo ahí Daniel Scioli. Bueno, ayer le tocó hablar, por supuesto, desde una pileta que se montó sobre el lago, a la orilla del glaciar. Bueno, unos metros más allá, ¿no? Porque hay que estar 500 metros alejado del glaciar, lo sabemos. Bueno, claro, si uno no conociera sus antecedentes, dices, che, qué bien que habla este muchacho, qué palabras justas que le ponen las cosas. Qué simpático. Y es un camaleón, es verdaderamente un camaleón. Bueno, vamos a escucharlo al camaleón Daniel Scioli junto al gobernador Claudio Vidal, inaugurando ayer después decimos el nombre completo, es un nombre en inglés largo, pero es un campeonato mundial de natación de aguas de invierno, es decir, aguas heladas, lo que acontece aquí en esta parte del mundo. 10 de la mañana, 26 minutos en todo el país, amigo Brian Álvarez. Arriba el día, arriba el día. Arriba el día, amigos, exactamente. Como nos dice nuestro amigo Oscar, arriba el día para vos y para vos también, que estás laburando, que le pusiste ganas a esta semana, una semana con un cielo que está cubierto, que verdaderamente hay que poner muy buena voluntad y optimismo para salir adelante. Y para vos, arriba el día, vamos que estamos acompañados hasta las 12:30 del mediodía en la 100.9. Te vestís de verde y te quedás con nosotros. Tanto tiempo que ya casi ni lo siento y vuelvo al mismo lugar. Tarde gris, siempre a la espera, todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Cielo cubierto con lluvia débil, 2 grados, la temperatura, la sensación térmica un poquito más abajo, medio grado por encima de cero, con una humedad del 100% y una presión de 1007 hectopascales y un viento del oeste soplando a 6 kilómetros por hora. Según el servicio meteorológico, la visibilidad de 1.2 kilómetros, aunque también nos han informado por acá que hay corta visibilidad por neblinas en el centro de la capital de Santa Cruz. ¿Qué se espera para hoy, para esta jornada? Bueno, una mañana con lluvias que van a persistir hasta el mediodía, con vientitos, con ráfagas de hasta 20 kilómetros del suroeste. Después por la tarde lluvias y nevadas, dicen por acá. Bueno, habrá que ver, nevadas difícilmente, lluvias seguramente, con vientos de hasta 30 kilómetros por hora soplando del oeste, y por la noche el cielo mayormente nublado. Tarde gris, siempre a la espera, todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Ha pasado tanto tiempo que ya casi ni lo siento y vuelvo al mismo lugar.
lugar. Tal vez no sea el día ideal. Un dato de color, un día como hoy, un 5 de agosto, pero del año 1930, nacía Neil Armstrong, que fue ni más ni menos que el primer hombre en pisar la luna. Un hombre que aprendió a volar antes de saber manejar, por ejemplo. Fue piloto a los 16 años, no había manejado un auto en su vida. Un hombre que casi se queda fuera de la NASA por ser impuntual, porque entregó la solicitud del trabajo una semana después de la fecha límite. Un hombre que describió el olor de la luna, que pudo describir el olor de la luna después de sacarse el casco dentro del módulo lunar, con polvo de la superficie que estaba adherido al traje, y notó que, según él, la luna olía a pólvora quemada y a ceniza húmeda. Un hombre que al volver de la luna tuvo que completar formularios de aduana, declarando rocas lunares, entre otras cosas, y pasar semanas de cuarentenas preventivas por posibles bacterias extraterrestres. Neil Armstrong, nacido un 5 de agosto, el hombre que pisó la luna por primera vez el primer hombre en pisar la luna en la historia de la humanidad, nacía un día como hoy, en 1930. Tarde gris en la ciudad y nadie me espera. Ya no habrá manera de decir adiós. Y atención con esto, atención con esto, que se viene la consigna. Vamos, que tenemos un premio para vos hoy. Escucha, ponete en situación, 2 segundos, que siempre lo que tratamos de hacer es ponete en situación, porque para poder imaginar la respuesta a la consigna tenés que ponerte en situación. Estás en tu casa, estás tratando de arreglar algo, o estás caminando descalzo, de lo más tranquilo, y de repente, ¡pum!, te chocas el dedo chiquito del pie contra la pata de la cama o la punta de la mesa, o te das un martillazo de lleno en el dedo gordo. Te sube el dolor por toda la columna, se te llenan los ojos de lágrima, tomás aire para soltar la puteada más grande y creativa del universo, pero justo te das cuenta de que al lado tuyo está tu hijo de 5 años, tu sobrino, o peor, tu suegra. ¡No! Y ahí el cerebro te hace un cortocircuito hermoso, fantástico. Despacio, cerebrito. Y en un milisegundo se te activa el filtro familiar. Te tragás el insulto original, ese que tenías pensado, que la largaste así que te salió, y terminás gritando al aire cosas que nunca antes en tu vida dijiste. Como por ejemplo, ¡ay, hijo de una gran flauta! ¡La pucha que lo tiró! ¡Macho cabrío! O un humillante recorcholis, como dice Brian Álvarez, por ejemplo. Es el famoso insulto ATP, el famoso insulto apto para todo público. La mala palabra suave para mantener las formas cuando el dolor es nivel 10. Porque sabemos nosotros, justamente, que aguantarse las ganas de putear hace mal a la salud. Por eso hoy te vamos a compensar. Los amigos de Buen Apetito se suman a la mesa y nos regalan una de sus tremendas porciones de pastas caseras para que te mimes este mediodía por esa puteada que no dijiste. La consigna, atención, al 1551 6051. 1551 6051. Para ganarte este almuerzo nos tenés que decir, escuchá, cuando te golpeás, se te cae algo al piso o haces macanas y tenés un público infantil ahí, la jefa, el jefe, la suegra, el sobrino. ¿Qué insulto suave o frase rara inventás o inventaste para descargarte sin dar un mal ejemplo? Al 1551 6051, insulto ATP. Queremos conocer tu insulto ATP. Ese que te da vergüenza, pero lo queremos conocer. Insulto ATP para dar un buen ejemplo. Mandanos tu audio de WhatsApp, duplicás tus chances con un audio. Si no, nos mandas un mensaje escrito, dejá los últimos 3 del DNI. Y también estás participando por las pastas de Buen Apetito. Buen Apetito, que es la fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430, único local que tiene para vos las pastas y nos contás tu insulto ATP. A la 1, a las 2 y a las 3 abrimos la mesa para insultos ATP en Arriba el Día.
no me salen los insultos ATP. Es decir, me cuesta mucho reprimir esa situación la que dijiste, la del el dedo meñique que te queda atrás. Difícil, es muy difícil. Muy difícil. Por Es eso de las el límite. situaciones más dolorosas, además inesperadas. Nadie espera eso. Para mí es terapéutico. Y a mí, claro, ahí está. A mí me pasa que por ejemplo, esa situación no puedo reprimir lo que sea que me vaya a salir. Sí. Es mucho más rápido mi reacción que mi capacidad de reprimirme, de contenerme. Soy un gran puteador, lo admito y no... ¿Te gusta putear? ¿Tenés algún ATP? ¿Algún apto insulto para todo ATP. público? ¿Viste que uno dice la conciencia? Por ejemplo. Ese es un clásico. O hijos de un vagón lleno de... Ok, no, pero te está yendo para el otro lado, Nicolás. Miércoles. Es exactamente lo contrario lo que hay que decir. Es el ATP. ¿Viste que decís? La mierda. No lo pudo evitar porque no le gusta. Entonces, claro, vos evitás decir lo que en realidad querés decir. Hijo de una gran fruta. Claro, bueno, ahí está la gran 7. ¿No? Por ejemplo, la gran 7, que es para no decir su variante. O cuando alguien te hace... Claro. La republiqueta, por ejemplo. Yo tiro de los del abuelo, por ejemplo, ¿no? Guacho y la de tu mamá y por ejemplo. toda tu familia, ¿no? Yo tenía un insulto político A ver. que a mí me pareció muy original y nunca nadie me lo celebró. Tampoco pido que me lo celebren ahora porque quedó atrasado. Sí. Los presuntos republicanos, que terminaron todos apoyando las barbaridades de Milei, Sí. en un momento, ¿quién era la republicana por excelencia? Carrió, que además era como una especie de la conciencia de Macri. Entonces yo les decía, ustedes, todos ustedes, de colmillos afilados que se hacen los presuntos republicanos, váyanse a la república que los carrió todos. Váyanse a la república que los Nunca nadie me lo celebró. No estaba mal, quedó viejo. La república que los carrió. Andate a la república que te carrió. Vos andate a la república que te carrió, que te haces el republicano y levantás todo. A esta gente, andate a la república que te carrió. Yo Claro, hijo de bueno. puta. Hijo de Buda. Hijo de Buda. Ahí está Buda. Bueno, a mí me pareció original, no lo patenté, si alguien lo quiere usar y le sirve para algo, adelante. Tengo uno, cuando también alguna situación así límite, ¿no? Me cacho en 10. Me cacho en 10. Esa no la escucharon, ¿eh? Sí, abuelo, esa no. O si no, ponen la variante que es un poquito más fuerte, más intensa, que es me recontra cacho en 10. Me recontra cacho en 10. El que te escucha te mira, dice, está a punto de decir una barbaridad y no la decís. Bueno, de eso se trata, ¿no? Porque también la ATP. Es la para todo público. El insulto no es solamente la palabra, sino es la intención. Después tenés las puteadas de doblaje de película. Uy, sí. Por ejemplo. Maldita sea. Gilipollas. Claro, esos son los doblajes gallegos, que es el peor doblaje del mundo, ¿no? Sí. Pero el maldita sea siempre es otra cosa. ¿Vieron cuando dicen asno? Asno. En inglés es Asno. asshole. Sí. Que significa otra cosa. Por ellos. El que lo hacía Claro. muy bien era Robin con Batman, que decía rayos y centellas, Claro, por ejemplo. O Santa Cachucha, Batman. Santa Cachucha. ¿Usted no es cachucha? ¿Dicen cachucha o no? No, a mí me quedó el maldita sea. Maldita que el sea. maldita sea es Maldición. totalmente, claro, es totalmente otra cosa. En argentino sería la pu y etcétera, ¿no? Que en inglés se usa mucho el fuck. El fuck, Que es sí. cierto que hay que ver en qué ámbito se usa porque es muy agresivo, es cierto que es muy irrespetuoso. Por ejemplo, hay clases de inglés donde dice prohibido decir esa palabra. Prohibido. Sí. Porque, claro, según el contexto puede ser muy agresiva. Y es cierto, en las traducciones de las películas o los doblajes es el maldita sea. La puteada al mueble, por ejemplo, te golpeas contra una mesa, ¿no? Puteas al mueble, por ejemplo, decir, no sé, mesa del Claro, demonio. sí. Claro, si tu dedo meñique quedó ahí, te la agarras con la mesa, es cierto. Martillo El de destinatario porquería. puede ser, es cierto. Una mesa. ¿Qué te va a decir? ¿No? Nada. Absolutamente Mejor, nada. ¿no? Porque si no le recibís Atiendo replicando. boludos. ¿No te das cuenta que atiendo boludos? Este es un clásico, el de Crónica Televisión. Está la remera, la taza, el meme, el sticker. Eso fue hace años. Sí, el chancho. Sí. El que dicen comúnmente el chancho, ¿no? El chancho. Sí. Dice, el otro día cumplió años. Sí, cumplió años, sí. Ah, mira. Cumpleaños y le festejaron cumpleaños y le hicieron una foto. Después lo vamos a buscar la foto. 67 años. Ese hombre que Se era- lo debe ver más grandecito, ¿no? Para Porque el que este no tiene como sabe- 15 años. La cara es forro. Para quien no sabe, estamos hablando de un tipo, un chancho, un inspector de colectivo de la ciudad de Buenos Aires que estaba parado laburando en Constitución y viene un notero de Crónica y le hace una serie de preguntas y le pregunta a qué se dedica y el tipo le responde irónicamente con soberbia, atiendo boludos.
y quedó famoso por esa frase, ¿no? Atiendo Y el boludos. periodista le dice, usted es un maleducado. Pero debe... Claro, o sea, le replica al periodista y... Viste como la cara que pone es bárbara. Viste como... Sí. Le chupaba 3 puntos suspensivos. No ¿Qué me quiero, importa? ya que estamos hablando de insultos, no quiero... Me voy a tentar. Un y no forro, quiero. un forro. Ahí está. Sí. Se despertó de mal humor. Es el típico que se despierta de mal humor Sí, y... típico forro, ¿no? Sí, mal. Sí. Pero bueno, aparte cumplió años el otro día. Después encontramos la foto. Bueno, al 1551 entonces, 6051, creo que se entendió, ¿no? La consigna. Clarísima. 1551, 6051, insultos ATP. Si no mandas un audio, duplicas tus chances para llevarte las pastas de buen apetito, ¿eh? Insulto suave o frase rara. ¿Qué inventás para descargarte sin dar un mal ejemplo? Está tu jefa, está tu jefe, está tu suegra, está tu sobrino, está tu hijo. Tenés que putear, pero tenés que sacar un insulto ATP. ¿Cuál es el que tenés a mano? 1551, 6051 y el premio, como siempre, las pastas de Buen Apetito. Buen Apetito, fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430. El sabor de la pasta artesanal lo encontrás en Buen Apetito en Comodoro Rivadavia 430, único local que tiene para vos entonces la porción de pastas. Si participás, apurate que tenés tiempo hasta las 12:30. Si ganás, estás comiendo gratarola. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar. Conozco esa pesada sensación de soledad, pero ¿a quién esperamos? Melancolía barata en la televisión, ¿a dónde va? Eso es lo que rezamos. Esta noche me convertí en animal, pude ser una aprendiz de esa ansiada libertad. Es domingo, no me quiero levantar. Suena el timbre y allá afuera está lloviendo. Me empieza a molestar que haga frío. Cielo cubierto con lluvia débil, 2 grados la temperatura. La térmica 5 grados por en cero, perdón, 5 no, medio grado por encima de cero. Humedad 100%, presión 1007 hectopascales. La máxima para esta jornada de miércoles es 4 grados y la mínima de 1 grado. Abrimos la agenda de conversaciones, de entrevistas de esta edición de Arriba del Día, introduciendo la siguiente información. A lo largo de este mes, en la Caja de Servicios Sociales se da todo un proceso que termina con elecciones. La Caja de Servicios Sociales, la principal obra social de los estatales, provinciales y municipales de Santa Cruz, tiene, ustedes saben, un directorio, un presidente que cambió hace poco. Gustavo Zapatero asumió hace escasos 15 días en reemplazo de Pérez Soruco, el presidente del directorio que designó el gobernador Vidal apenas asumió su mandato allá por diciembre de 2023. Sergio Pérez Soruco fue presidente de la Caja desde aquel fines de 2023 hasta hace un par de semanas atrás. Gustavo Zapatero, hemos estado en conversación, Juli Quirós, que está haciendo producción en estos días, estuvo en comunicación con él y aún no va a dar declaraciones. Hay algunas declaraciones a medios públicos que nosotros vamos a repasar en estos días, pero ¿qué ha dicho? Vamos a optimizar la Caja para que los afiliados accedan a mejores prestaciones. Este es el título de prensa de gobierno. Pero ese directorio de la Caja tiene vocales: vocal de los afiliados activos y vocal de los afiliados pasivos. El calendario electoral marca que el 5 de agosto, ayer fue esto, se oficializaron las candidaturas y el acto eleccionario va a ser el 28 de este mes, es decir, hacia fin de mes. Entre las listas que fueron oficializadas hay una de la agrupación Unidad y Compromiso que lleva de candidata a vocal por los activos a una mujer que se llama Ana Brincas.
Ana Bringas tiene celular 297, estimo que es de zona norte, y como no la conocemos en tanto persona pública, bueno, la presentamos de este modo y bueno, vamos a hacer como una breve introducción. Ana, gracias por atendernos. En Río Gallegos aquí la saludamos en Radio Nuevo Día. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Nosotros muy bien. Muchas gracias por comunicarse conmigo. Sabe que nuestra idea, ayer que se oficializaron las listas, es ir difundiendo la elección y en lo posible, desde nuestra expectativa, poder hablar con los candidatos de las distintas listas. ¿Usted de dónde es? Ana, primera pregunta muy elemental. ¿Dónde reside exactamente? Sí, yo resido en la localidad de Caleta Olivia, ¿sí? En Caleta. Obviamente al norte. Claro, zona norte de la provincia. Y usted es la candidata de la lista de Unidad y Compromiso, ¿cierto? Sí, correcto. Soy la candidata a vocal titular por los activos que presenta Unidad y Compromiso. Bueno, una breve referencia antes de la siguiente pregunta. Unidad y Compromiso es una agrupación con eje en Río Gallegos, pero con presencia en el interior también, que ha participado de las distintas elecciones de vocalías. Y, por ejemplo, Hugo Jerez y... ¿Se cortó la comunicación? Hay una punta, perdón que se cortó. Bueno, contextualizo lo siguiente. A ver. Esta lista es la que pasó algo en el medio, que es Manuel Piris, el actual vocal, es acusado, o entre comillas acusado por Unidad y Compromiso, de que él, una vez que fue electo, hace un par de años atrás, dejó de responder a la agrupación, se fue alejando, y que la vocal de los pasivos también. Entonces, ahora qué pasa. Manuel Piris, que es el actual vocal, con la vocal de los pasivos van por otra lista, y Unidad y Compromiso, que es a través de la cual fueron elegidos hace un par de años, presenta esta nueva lista con Ana Bringas de candidata. Ana, ¿se había cortado? ¿No se escucha bien? Ahora se escucha bien. Bien, decía lo siguiente, Ana. La lista Unidad y Compromiso ha participado desde un primer momento, cuando se sancionó la nueva ley de regularización de la obra social que estuvo intervenida durante décadas y se conformó el directorio. Hugo Jerez y Betty Constantino, hace algunos años atrás, fueron los primeros vocales electos. Después sucedieron Manuel Piris y la vocal de los pasivos, que están en vigencia y tienen su mandato y ellos van por la reelección. Y usted, bueno, toma la posta como Unidad y Compromiso. Cuéntenos breve, ¿cómo se da esto? Que usted sea candidata, ¿cuál es su expectativa representando a los afiliados a la caja, en este caso a los afiliados activos? Bien, en primer lugar, surge mi candidatura por el hecho de que yo soy la suplente de Manuel Jerez, de Manuel Piris. Y bien, como estabas relatando hace un momento, una vez que Manuel y Sandra son elegidos, con el correr del tiempo, ellos se fueron alejando de la agrupación. Por ende, la agrupación obviamente decide no acompañarlos en su candidatura para una reelección. Obviamente tiene que surgir nuevos candidatos y como yo ya tengo experiencia siendo la suplente de Manuel, y tengo también un manejo bastante acabado de lo que es la reglamentación de la caja y otros asuntos, es que se decide que yo sea la nueva candidata, ¿sí?, a titular por los activos. Claro. Por otra parte, surge Olga, ¿sí?, Olga Rathbun, como candidato por los pasivos, por el hecho de que ella también es, jubilada, pertenece a la agrupación desde sus comienzos. Y bueno, nuestro objetivo en el futuro de ser acompañados, Dios mediante, por los afiliados, trabajar por los afiliados de manera conjunta, que es algo muy importante, que también es algo que lamentablemente no se ha estado dando con esta gestión Piris Casas, ya que ellos trabajaron con agendas separadas. Y lo ideal es trabajar con una única agenda, ¿sí? Porque la fuerza de los vocales electos por los afiliados está en trabajar justamente en unidad. Entonces, esto es lo que nos motiva a Olga y a mí a poder presentarnos y es el compromiso que tenemos, ¿no? Trabajar juntas para y por los afiliados. Claro,
Pensaba lo siguiente, Ana, usted acaba de explicar todo el proceso, ¿no? Que usted era en la elección anterior la suplente de Manuel Piris. Unidad y Compromiso ganó las 2 elecciones anteriores, es decir, la de Manuel Piris y Sandra Casas, que son los vocales vigentes, y la anterior de Hugo Jerez y Betty Constantino. Y claro, ahora usted dice, y lo he escuchado de otra gente de la agrupación, que algunos los conozco personalmente y me lo han dicho, decir, che, pero Manuel Piris y Sandra Casas, para hablar en criollos, se cortaron solos, o se fueron cortando solos, hicieron la suya. Y eso me lo dijeron más, debo decir la verdad, de lo que me dijeron más de Sandra Casas. Que algo así como nunca más nos atendió, fue electa y nunca más, en este caso, trabajó con la agrupación por la cual fue electa. Es cierto que después un vocal puede trabajar bien para con los afiliados, sí, pero sí es singular que el alejamiento de la agrupación. ¿Es correcta mi descripción, Ana, de lo que voy diciendo? Eso me lo ha comentado gente de Gallegos allegada a Unidad y Compromiso. Es correcto, ¿sí? Ellos, Sandra y Manuel, se fueron alejando, quizás en Sandra fue un poco más notorio este alejamiento de la agrupación. Ahí hubo un quiebre en la relación entre ellos y nosotros, ¿sí? Yo no puedo decir que a mí no me atendieron más del teléfono porque soy una afortunada, ¿sí? Yo creo que como suplente he tenido esta deferencia, o ellos, mejor dicho, han tenido esta deferencia para conmigo de atenderme al teléfono, ¿sí? Y de golpe ayudarme a resolver, y más que nada, no a mí, a los afiliados, ayudar a resolver los problemas que se han planteado, y yo he podido seguir siendo un nexo entre ellos y los afiliados. Han habido demoras, obviamente, en las respuestas, pero sí, lamentablemente ellos se han abierto de la agrupación al poco tiempo de salir electos, y bueno, eso también ha generado este quiebre y por ahí esta falta de efectividad en el trabajo. Ana, buen día. Héctor la saluda por acá y los saludo por acá y le quería consultar cuáles son las expectativas, qué es lo que vislumbra para este acto eleccionario, cómo están esos ánimos y la gana de participar de este comicio ahí en lo que se percibe en la zona norte de la provincia y también en toda la provincia en general. Buenos días, Héctor. Bien, ¿cuáles son los ánimos, sí, o qué se puede hacer o qué se puede sacar, mejor dicho, como sí, referencia de lo que uno vive cotidianamente? Sí. Por lo menos con las personas con las que yo he hablado hay bastante ánimo de participar, lo cual es muy positivo. Igual con la postulante a suplente de Rabdun, Mariela Avalis, que también es de acá de zona norte. Estamos haciendo un recorrido promoviendo que la gente participe de las elecciones, ¿sí? Porque también es muy importante eso, la participación, ya sea que nos voten a nosotros o voten a alguien más, pero lo importante es que el afiliado manifieste, ¿sí?, a través del voto su decisión, porque llegar al directorio con el 1 o el 2% de los votos a llegar con un 50-60 no es igual. Quien llega con un aval o después de una elección, sí, donde un 60% del padrón ha ido a votar, tiene mucho más peso que llegar después de que solo el 2% del padrón ha ido a votar, como han sido las elecciones pasadas. Claro. Debo decir que eso fue un poco decepcionante. Nosotros esperábamos que por lo menos un 30% del padrón fuese a votar y terminamos en toda la provincia haciendo el reconto de que no llegábamos ni al 5%. Claro, sabe, Ana, que acá hay una cosa que sucede en el Consejo de Educación con el vocal de los padres, sucede en la Caja de Previsión con los vocales de activos y pasivos, o en este caso en la Caja de Servicios Sociales. Digo, la discusión de que se renueva, ¿no?, en cada elección. Es ¿para qué sirven estos espacios? Y creo, en lo personal, que no hay que bajarles el precio. Es decir, son representaciones por la minoría. Y vos decís, bueno, pero no cambia nada de la minoría. Bueno, no es lo mismo tener una minoría que no tenerla. El derecho a tener voz y voto, el de estar en un directorio con las altas autoridades designadas, en este caso por el gobernador o por el gobierno, quien es poder ejecutivo,
esta frase tan común y tan trillada, ¿no? El famoso poner en valor. Bueno, conversar de esto e ir aprendiendo también, porque son cosas novedosas. Las elecciones en la Caja de Servicios Sociales no hubo durante décadas, porque estuvo intervenida. Entonces está bueno así como ampliar la conversación. Esto no es una pregunta, es una reflexión. Ana, pregunta muy elemental. ¿A qué se dedica usted allá en Caleta? Sí, yo soy docente de nivel secundario, yo soy profesora de química y hasta hace un tiempo atrás también trabajé en la parte privada como radiólogo, porque también soy radiólogo. Ah, mire usted, profesora de química y radióloga. ¿Sabe cuando me pasaron su contacto ayer para hacer la llamada decía profe Ana Bringas? Por eso me generó curiosidad. Claro, por supuesto que usted es afiliada a la Caja y activa, ¿no? Por eso puede ser candidata vocal. Si tiene que hacer una descripción, ¿cómo están las cosas para la Caja de Servicios Sociales allá en Zona Norte, en Caleta? Si tiene que ver el panorama de cómo está la Caja, ¿qué describe? Bien, la Caja en Zona Norte no es muy diferente de lo que está pasando en Zona Sur, está teniendo bastantes falencias en distintos niveles, desde el nivel estructural, ¿sí? Y desde lo que son las prestaciones. A nivel estructural pasa lo que pasa en toda la provincia, ¿sí? Se depende mucho de gallegos, y eso también es algo que nosotros queremos trabajar con Olga, ¿sí? Que las distintas delegaciones puedan lograr la autonomía, ¿sí? Para gestionar todos los trámites en lo posible, en un 90-99%, y si se puede en 100, en un 100%. También sucede que esta falta de pago, ¿sí? Hacia prestadores y proveedores, por ahí demoren de forma importante, ¿sí? Lo que son las prestaciones para los afiliados, y eso también es algo que hay que solucionar. A nivel local tenemos, como en toda la provincia, este problema de que como los municipios no han pagado a la Caja, tenemos gente que tiene el descuento en su recibo de sueldo, pero que no cuenta con el servicio porque nunca se le dio el alta. O sea, como que no difiere mucho Zona Norte de Zona Sur. Los conflictos son los mismos, las problemáticas son las mismas. Yo como afiliada vivo las mismas problemáticas y tengo por ahí las mismas dificultades que el resto de los afiliados, así es que lo conozco bien desde adentro también, porque lo padecí y lo padezco. Claro. Ahora, Ana, si usted le tocara ser electa ahora en la elección del 28, ¿se viene a vivir a Gallegos? ¿Se puede participar a distancia o estaría yendo y viniendo? Porque veo que, voy a hacer no es una corrección, permítame, es una observación. Sabe que a su candidata suplente, a la candidata de los pasivos, acá en Gallegos la conocemos como Radbone, es Olga Radbone. Radbone. Claro, dice, sí, bueno. Se escribe bien Radbone sí, y se bueno, dice Radbone. Sí, claro, sí, cosas de pueblo, mucha gente sé que aquí le dice Radbone, o sea, como la pronunciación en criollo. Claro, bueno, ella es de Gallegos, usted es de Caleta. ¿Cómo haría para participar en las reuniones de directorio? En su caso, residiendo en Zona Norte. Bien, primero yo, de ser electa, yo tengo el compromiso, ¿sí? De trasladarme a vivir a Gallegos. ¿Sí? En primer lugar, yo tengo que gestionar esto, yo me iría a vivir a Gallegos, ya obviamente tengo gente que me presta su apoyo y me dijo, hasta que consigas un alquiler te quedas conmigo en casa, así que estoy muy agradecida con esa gente que tiene fe en mí, y obviamente desde Gallegos, sí, obviamente hacer viajes hacia Zona Norte, pero no solo Zona Norte porque yo vivo en Zona Norte, sino a las distintas regiones que tiene la provincia, mientras el clima ayude. Mi idea, además, es poder visitar las distintas delegaciones y las distintas localidades, porque para mí es importantísimo que la gente en algún momento tenga contacto con su vocal. Claro. ¿Sí? Claro, sí, siempre es el gran desafío para los vocales
Pasa con vocalía de los padres, pasa con caja de previsión, como decíamos antes. Ahora la caja, tenemos una provincia enorme y bueno, claro, demandas y necesidades en cada pueblo, y es cierto que las estructuras de trabajo de los vocales son muy pequeñas, no son estructuras grandes, es decir, tiene una pequeña oficina y no es que tienen mucha gente para trabajar. Entonces hay una cosa como de muy a pulmón de ir en caso que quieran, como pueblo por pueblo. Ana, estamos cerrando la conversación, le agradecemos su tiempo y le dejamos un minuto para que cierre con un mensaje, porque en un punto, en este mes, vamos a conocer a los candidatos, todos digo, ¿no? Todos, y bueno, por supuesto que les vayan a votar, estén en condiciones de votar el próximo 28, Manuel Piris está en funciones, Sandra Casas está en funciones, Manuel Piris aquí en Gallegos es muy conocido, pero las otras personas las vamos a ir conociendo. Cierre como usted quiera, le damos un minuto. Bien, como cierre, quiero transmitirle a todos los afiliados de la caja, activos y pasivos, que con Olga tenemos un profundo compromiso de trabajar por y para los afiliados, ¿sí? Trabajar en conjunto, y queremos también pedirles que vayan a votar, que se acerquen a votar este 28 de agosto, porque es muy importante. Y como acabas de comentar, después de tantos años de estar intervenidos, tener una representación, así sea por la minoría, es mucho más importante que no tener representación alguna. Así es que bueno, esperamos que se acerquen, que nos acompañen con su voto y que sepan que nosotros siempre vamos a tener las puertas abiertas y el oído atento para escuchar todas sus demandas y representarlos y ser la voz de los afiliados dentro del directorio de la caja. Está claro el mensaje. Ana, gracias por su tiempo. Por favor, gracias a ustedes y espero poder visitarlos cuando vaya para Gallegos. Con todo gusto, Ana, con todo gusto. Hasta otro momento. Hasta otro momento. Ana Brincas se llama, profesora de química, radióloga, candidata a vocal por los activos en la caja, la lista Unidad y Compromiso. Ayer el gobierno de la provincia, dale Nica que completamos con la información. Me llama la atención esto que decía Ana Bringas, ¿no? No sabía, yo no me acordaba de la, sería vice de Sandra Casas, ¿no? Ella, decís vos, sí. Ana Bringas fue en la elección anterior suplente de Manuel Piris, sí, vocal de los activos, y Sandra Casas es actualmente la vocal de los pasivos. Sí. Me han comentado que Sandra Casas que acomodó familiares en la caja y se cortó sola. A ese punto, O sea, es decir, usar el cargo para beneficio propio y cortarse sola. Es decir, no responder más a reuniones con afiliados, en este caso. Vieron que siempre hay sectores políticos, agrupaciones con centro, muchas veces político partidario o político, si querés, más en general, vinculado al sindicato, vinculado a sectores activos. Acá, por ejemplo, en Río Gallegos, Unidad y Compromiso nació después de lo que fueron los acampes de jubilados en 2017, gente que se vinculó mucho allí y después terminaron participando políticamente en gremios o en este caso en estas agrupaciones. Y lo que me comentaron de Sandra Casas, que es actual vocal, se cortó sola acomodando familiares en la caja, por ejemplo. Una cosa que, bueno, es poco ética, ¿cierto? Claro. ¿Qué oficializó ayer el gobierno? ¿Por qué esta entrevista? ¿Cómo? Se cambió, ahora sería oportunidad y conveniencia. Ese es el partido político que vos venís creando hace unos años. Che, puede volver, ¿podemos hablar de eso en un ratito? En un segmento así de licencias discursivas. Cierro en términos informativos. Dale. ¿Qué informó ayer el gobierno? Se oficializaron las listas de precandidatos para las vocalías. Para el sector de los trabajadores en actividad, es decir, los afiliados activos, están las listas Unidad y Compromiso, que lleva a Ana Bringas como titular y a Diana María del Carmen González como suplente. Fíjense en las listas, para ir tomando nota, y muchos se van a desayunar ahora de esto que se oficializó. Está en la lista que se llama La Voz de los Activos, en este caso es Omar Assad, junto a Liliana Sotomayor. Hay otra lista que se llama Dignidad y Transparencia, que es la de Manuel Piris y Sabrina Franco. En este caso siempre son titulares y suplentes, ¿no? Fíjate vos, Manuel Piris va por otra lista que se llama Dignidad y Transparencia, va por la reelección. Y hay una última que se llama Celeste y Blanca, Gestión y Trabajo, que lleva como candidatos a Natalia Guayquil
y Luis Huanco. ¿Se acuerdan la trabajadora del Tribunal de Cuentas que estuvo aquí en el marco del reclamo de la mesa sindical y los reclamos de APOC, ese gremio que está vinculado al Tribunal de Cuentas? Bueno, ¿se acuerdan que hablamos con una mujer que vino aquí a los estudios? Bueno, ella es Natalia Guayquil, que ahora es candidata vocal de los activos. Lo que estamos hablando es la lista de los activos. La lista de los pasivos, es decir, los jubilados y retirados que están en condiciones de votar, llevan por unidad y compromiso, la lista que acabamos de entrevistar, a Olga. A Olga yo siempre la conocí como Ratbone, corríjanme, en realidad, familia de mi barrio, edificio 7, 100 departamentos, éramos vecinos de los Ratbone, toda la vida en el barrio le dijimos Ratbone. Digo, si alguien dice Ratbone o algo así, bueno, pido disculpas. Pero es ella, Olga Susana Ratbone. Siempre titular de suplente. Voy con los titulares como para ir más rápido. Después, la voz de los pasivos lleva de candidata a Sandra Casas, que es la actual, que se cortó sola, como me comentaban por allí. Dignidad y Transparencia lleva a Marcela del Carmen Hernández y Celeste y Blanca Gestión y Trabajo a Carmen José Díaz. Hay un periodo de impugnaciones y recepción de reclamos. Esto lo informa el gobierno. Porque, claro que esto es todo estatal provincial, ¿no? Por eso digo el gobierno de la provincia. Con el objetivo de garantizar transparencia en el proceso democrático, se mantiene vigente el plazo para presentación de impugnaciones o señalamientos. Esta instancia permite a los afiliados notificar formalmente si identifican que alguno de los aspirantes incumple los requisitos normativos y legales exigidos para integrar el directorio. Las observaciones o reclamos deben presentarse de manera presencial en la sede central de la Caja. Bueno, hay mail, la gente que está en el tema, en general estas cosas las sabe. Entren ustedes a Caja de Servicios Sociales en la web o en Facebook y van a encontrar todo este detalle. La elección es el 28 de agosto. 11 de la mañana, 5 minutos, con un poquito de música para levantar esta mañana. La condición climática que estamos teniendo. Es una mala palabra. Un poeta del disimulo. Hoy premiamos a los poetas del disimulo, que tienen ganas de putear, ¡pum! Y se la bancan. Puteadas ATP, apta para todo público, al 1551 6051. Si no mandás tu puteada, bueno, duplicas tus chances, Un mensaje de voz duplica sus chances y te llevas las pastas de buen apetito al mediodía. Cielo cubierto con lluvia débil, 2 grados la temperatura, la térmica 0.5, medio grado por encima de cero, humedad 100%, presión 1007 hectopascales y un viento que sopla del oeste a 6 kilómetros por hora para esta jornada de miércoles 5 de agosto con una máxima de 4 y una mínima de 1 grado. Y nos vamos a una pausa cortita, pero antes te tiro un dato clave si no querés renegar con la consigna este mediodía. En Lo de Jacinto tienen de todo, más de 50 variedades de empanadas, y si hay alguien vegano o que coma sin gluten en la familia, también tienen opciones pensadas para todos. Si todavía no las probaste, este es el momento. Podés encargar ya mismo al 2966-5089-22 o buscar tu pedido en Jofre de Loaiza 26. Muy lindo. Estuve el día sábado, salí acá, pasé a comprar unas empanadas ahí a lo de Jacinto, muy lindo. ¿Gustó? Tiene una atrás arriba, perdón. Sí. Tiene un entrepiso hay un par de mesas para comer, ¿Comiste ahí o llevaste? No, llevé. Ahí está. Bueno, buen dato, Sí, bueno, sí, Lo de Jacinto, es espectacular, aparte tienen de todo. Sí, me quedé con la duda de probar unos rolls ahí que estaban dentro de la carta. Ahí va. Y así que... Pero... muy buenas las empanadas. Bueno, ¿verdad? todavía podés probarlo. Lo que tiene de bueno Lo de Jacinto es que tiene una variedad impresionante. Sí. Justamente esa es la idea. Uh-huh. Que puedas ir más por las empanadas, después otro día pedís una pizza, después probar los rolls, y así, Sí, muy buena la atención igual, Jofre de Loaiza 26. Ahí tenés Uh-huh. de la mano de la voz de un testigo, un testimonio real, un tester, exactamente, un tester que ha probado con un paladar fino los sabores de Lo de Jacinto. Voy a escribir esa en mi columna. En tu crítica, está muy bien. Tipo Mero, claro. Los podés seguir también en Instagram como @lodejacintorg y andá eligiendo el menú, que nosotros ya volvemos con más Arriba al Día. Dale. Some of them
Vamos arriba. Te vas, amor. Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Paramos un segundo para recargar equipos, afinar las violas y volvemos con los clásicos de siempre. Bancanos que pasa volando. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Hacemos una pausa corta en este invierno 2026. Inicio de espacio publicitario. Este 19 de agosto se viene el primer bingo programado del Bingo de los Egresados 2026. En la primera partida, 8 millones de pesos. En la segunda, 9 millones de pesos. En la tercera, 10 millones de pesos. En la cuarta, 11 millones de pesos. En la quinta partida, un Renault Kwid. Y en la sexta, un Chevrolet Tracker. ¿Tenés el bingo de los egresados? Seguí este sorteo en vivo por nuestro canal de YouTube el miércoles 19 de agosto desde las 16 horas. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Llegó la nueva colección Bautic pensada para las amantes del deporte a Tiendas Balbi. Encontrá calzas desde 15.990 pesos, abrigos desde 39.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram @Tiendas Balbi para no perderte ninguna novedad. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off. Y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Cuando no encuentres las palabras, deja que hable la música. Me quedé corto buscando problemas, por eso quiero sacarte a bailar. Porque una buena letra de nuestro rock te explica la vida en solo 3 minutos. Refugiate en las canciones que te hicieron ser quien sos en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. ¿Listos para un viaje sonoro a puro rock? Ponete los auriculares, cerrá la puerta y subí el volumen al máximo. Inútiles que trates de entender, de interpretar quizás sus actos. Eres un rey extraño, un rey del pelo largo. Te llevamos a volar por las mejores décadas del rock nacional. Serve otra botella que me está quemando fuego profundo que se consume.
lo que hemos vivido. Tu vuelo directo al mejor sonido en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Si la vida es una película, nosotros le ponemos el mejor soundtrack. Desde los clásicos inmortales hasta las nuevas bandas que pisan fuerte en el under. ¡Qué mala suerte por impedir! Todo el rock, todo el tiempo en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Gracias por estar del otro lado de los parlantes. Sin vos, este hermoso ruido no tendría sentido. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Haciendo lugar para lo que aún no llega. Seguimos haciendo grande nuestra música, compartiendo la misma pasión. El aguante es total en este invierno 2026 a puro rock. Tomeso Meats S.A.
distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música. Volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. Lean, Rodri, a todos, ¿cómo están? Tengo dos que las escuché de mi familia y son de vieja data, que es la Gran 7 y que la tiró de las patas. Esas dos, bueno, igual yo soy de decir malas palabras. Por suerte mis hijos no salieron como yo. Pero bueno, que tengan lindo día, quiero participar, soy Mariana 840. Nada cambiará con un aviso de curva. Caras tengo el temor, ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. que lo peló! Hola radio, buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Qué lluviecita, Bueno, la verdad que puteada suavecita, siempre frente a los nenes tratamos de cuidarnos, ¿no? No hay que enseñar malas palabras. Pero bueno, a veces es inevitable. A mí me sale decir el mirá vos, y ir subiendo de tono, ¿no? De octava a doceava y a 16ava, cada vez más agudo. Pero tengo una amiga de mi señora, siempre me cuenta que su puteada de cabecera, no solo cuando estaba enojada, era la que te repan con queso. Para todo la usaba. Muy tierna la puteada y bueno, pero cada tanto hace falta una puteadita. Que tengan buena jornada, muchachos, un abrazo grande. Sabrás ocultarme bien y desaparecer entre la niebla. Un hombre alado extraña la tierra. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos con la luz del sol. 11 de la mañana, 23 minutos, seguimos haciendo arriba el día, y el WhatsApp de la radio es un mar de lágrimas y dedos machucados. Van llegando las puteadas ATP al 1551 6051, volantazo verbal, que pegás justo cuando te das un golpe tremendo y tenés a tu hijo, a tu hija, a tu suegra, a tu jefe al lado. Queremos escuchar tu puteada ATP al 1551 6051. ¿Cuál es tu insulto suave o frase bizarra como la de recién que decía la
la repan con queso, o mirá. Es buena esa, de cabecera, para no decir una barbaridad, adelante de los chicos o adelante del jefe o donde no corresponda. 1551, 6051, con los últimos 3 del DNI estás participando por las pastas de Buen Apetito, por ejemplo, como Víctor 202. Buen día, Víctor. Buen día, muchachos. Dice, mi insulto ATP es la conciencia de mi hermana. Siempre la hermana está como, ¿no? Ya sea por la conciencia o no sé qué, pero ahí está siempre la hermana. Buen día, muchachos, que tengan una buena jornada, dicen por acá. Bueno, pues lo mismo para vos, amigo, amiga. Buenos días, chicos, dice por acá. Desde la ciudad de la furia, los saludo a todos, dice el Pela Quirós. Mirá vos, Claro, la canción, ¿no? Suena Ciudad de la Furia, de Cerati. Y el Pela Quirós nos manda un mensaje de allá. ¿Cómo estará el clima ya? Debe estar medio choto, me parece, ¿no? Estaba medio feo últimamente. Contanos, Pela. Bueno, acá otro mensajito más. Buenos días, chicos. Les envío foto y video de Mariana. A ver, Rodri, si lo tenés ahí. Haciendo ejercicios con su personal trainer, su hijo Lucas. Mirá. Ahí está el video en vivo. Mientras escuchan la radio, hacen los ejercicios. La consigna es, siempre A digo, ver. para no decir esa mala palabra, A ver, Pipe. Hijunagra. Hijunagra. Ah, me encanta. Mis 3 últimos números, 901, soy Pipe, oyente de la radio. Sos un crack, Que tengan Pipe. muy buenos días. Grande, Pipe, me encantó. Che, me gustó. Ahí vamos con el video, pero che, me gustó el Hijunagra. Claro. Me gustó. Y ahí muchos harían hijo una gran 7. No es la frase completa Claro. sin decir malas palabras. Una gran pu también. Claro. Hijo Claro, por una eso gran- el ATP le Sí, pone el número la gran 7. siete, ¿Por qué tenés- 7? ¿No? Será porque suena bien. No sé. Claro. ¿Qué hijo de. Porque no 8, ¿no? Hijunagra. Hijunagra. Ahí está, no es Quiju. Es Hijunagra. Hijunagra. Claro, es como yo le hablo al perro. Yo al perro le hablo así también. Le digo, por ejemplo. ¿Te entiende, no? Sí. No lo puteo, no lo puteo. Pero sí le digo, no sé, bueno, ya me va a salir. Junto las palabras, Claro. para ahorrarme. Bueno, igual es lo que hacemos en la vida real. Juntar las palabras una tras de otra. Uno podría hablar así de Sí. corrido sin hacer un solo silencio durante mucho tiempo y nos entendemos perfectamente. Sí. Centavo. El asunto es cuando es en otro idioma, ¿viste? Estás aprendiendo un idioma y el otro te empieza a hablar así, sonaste. Total. Che, me gustó, siento que me gustó el mensaje de Pipe. Es una buena forma de juntar las palabras. No hace falta inventar nada. No, Hijunagra, listo. Junagra. Junagra. Bueno, ahí está, mira. Ahora sí, Rodri, perdóname. El video de Lucas, de Mariana haciendo ejercicios con su personal trainer. Ahí está, que es su hijo Lucas. Mira vos, haciendo el ejercicio, mirando la radio. Qué bien, Tienen pesa y colchoneta. Ahí está, muy bien, bien ahí, a pleno, che, me encanta. Acompañándonos como siempre. Bueno, los mensajes al 1551, 6051, los que se quieren ganar, como el caso de Paulín, como el caso de Mel, Mariana, Víctor y demás, los que se quieren llevar las pastas de Buen Apetito, tienen que contarnos su puteada ATP. Puteada apta para todo público al 1551 6051. Te quería preguntar, Lean, vos sabés que el otro día estaba pensando, ¿vos todavía seguís mirando televisión en esa tele chiquita? Sí. Bueno, escuchá, te puedo decir una cosa. Tele bastante fulero el tele, quedó Porque viejito. Es Sí. muy chiquita la tele que tenés. Sí. 14 pulgadas. 12 creo. 11 incluso. tiene. 11 probablemente. Tal vez 9. Pero bueno. Televisor radio. Sí. Qué lindo. Le tengo mucho cariño. Qué lindo aparato. Pero vos Ver el mundial en eso es complicado. ¿Viste pero el bueno. mundial ahí y todo? Sí. Bueno, Grité goles que no fueron. Bueno, cosas así. me quedé pensando en vos, dije. Que no te vuelva a pasar. Escuchá, te voy a decir una cosa. Escuchá esta locura que armó DirecTV. Te podés llevar un Smart TV de 50 pulgadas, el plan Oro HD con 226 canales, Disney Premium, Digo, todo, Prime, todo, absolutamente todo, lo podés pagar en 12 cuotas, a un precio que no existe. O sea, porque si vos te pones a hacer la cuenta, vos terminás pagando, no sé, plataforma Prime, plataforma Netflix, plataforma de no sé qué, el canal, el que pagás el canal del cable fijo, y si te querés comprar la tele, si vos te pones a hacer la cuenta de todo, te gastás una fortuna. Bueno, DirecTV tiene para vos una promoción donde podés pagar todo, te resuelve el problema entero. Que vos tenés la tele chiquita, listo, tenemos una tele 50 pulgadas. Todo en 12 cuotas. Te llevas una tele nueva, accedes al plan más completo, más Disney Premium y Digo. Lo único que tenés que hacer, ¿sabes qué es? Mandarle un mensaje a Mar. Mar al 2966 40 11 69.
Amigo, dame bola, yo sé lo que te digo. No duermas con esto, mandá el mensaje a Mar al 2966 40 11 69 y no vuelvas a ver más series en esa televisión chiquita que tenés y mucho menos un mundial. Claro. Hola Mar, quiero gritar los goles de River. Claro, el último domingo fue gol en contra. No entra en la publi, no, eso lo sacamos en la publi. No, sácalo. Mejor no verlo eso también, pero bueno. Claro, ahí mejor el tele chiquito, ¿no? Mejor el tele pero chiquito. Para todo lo otro, el tele grandote con todo ese servicio de DirecTV. DirecTV tiene todo para vos. 2966 40 11 69 y mira televisión como un rey. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Ahora en breve vamos a poner para el público de YouTube videos e imágenes, fotografías de lo que empezó a acontecer ayer en Calafate, que es el Mundial que se hace en Santa Cruz, capítulo Santa Cruz del Mundial en Aguas Frías. Y lo comento ahora, que lo ponemos al aire en breve, porque un oyente, Gustavo, le dejamos un abrazo, nos decía cuando hacíamos la introducción de la apertura de noticias que ayer no estuvo Belloni, es cierto. Mirá. El intendente de Calafate no estuvo, Javier Belloni. Claramente ahí hay una cuestión de vínculo político, de relación entre la provincia y el municipio. Uno dice los protagonistas Vidal y Belloni, que en semejante evento no esté el intendente de El Calafate. Ya en YouTube estamos viendo algunas imágenes, enseguida le ponemos play y vamos a desarrollar las noticias. Vamos a escuchar al gobernador Claudio Vidal. Vamos a escuchar a Daniel Scioli, conocido en la política argentina como Pichichi. Alicia, más temprano le mandamos un beso, nos decía: buen día, los escucho y mientras miro el sorteo del IDUB. Claro, ahora se sortean las casas del IDUB a través de los medios públicos. Ya nos vamos a dar una vuelta por ahí, pero estaba haciendo las dos cosas a la vez. Alicia, escuchándonos a nosotros y el sorteo de casas para gallegos. También nos pregunta, una consulta: ¿cuántos vocales de distintos entes hay? Y se pone a hacer el raconto. Tribunal de Cuentas, Consejo Agrario, Tribunal Disciplinario, Canal 9, Educación, Caja de Previsión, Caja de Servicios, etcétera. ¿Y quiénes son? Nos apunta Alicia. Es una buena pregunta, para lo cual así de memoria no tengo respuesta para todos. Con toda sinceridad, por ejemplo, ¿quién es el vocal de la minoría ahora en Canal 9? Ni idea. El director de Canal 9 en este momento, ¿quién es? No es por la minoría. Siempre por la minoría fue un radical. ¿Y las vocalías son bien pagadas, che? Yo creo que sí, ¿no? Calculo que sí, creo que es rango de secretario de Estado, si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo, es rango de secretario de Estado. Igual probablemente esté, no sé si es exacto, hasta hace unos años era una cosa así. Es un buen sueldo, digamos. Claro, es un buen sueldo. Y si el vocal labura bien, bueno, es una responsabilidad. Acá nos está apuntando. Mira vos, Claudio Lobos, gracias. Nos apunta Canal 9, ya no tiene directorio. Gracias Claudio, que nos está escuchando. Ya, bueno, con razón no conocía el nombre, no existía el directorio directamente, ¿no? Pero sí es cierto que hay Pero muchos, claro, perdió la muchos organismos autarquía, que tienen... ¿cierto? Claudio nos apunta, perdió la autarquía Canal 9, por eso ya no tiene directorio. ¿Cuándo la perdió? ¿Cuando se transformó en una agencia de medios, todo junto? Ahí ¿Y se unió a Claudio- la Secretaría de Medios? Ahí Claudio nos está escribiendo. De esas nanos, Claudio, claro, en AMA, cuando fue la agencia de medios. Exacto. Bueno, Alicia, te debo la respuesta. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las instituciones públicas, en este caso, que tienen cuerpos colegiados? Es decir, tienen una representación de distintos sectores. Y en este caso, las representaciones que se conoce como la representación de la minoría. Es decir, por ejemplo, vocal de activos, vocal de pasivos en la caja de servicios o en la caja de previsión. ¿IDUB? Sí, pero no, de memoria te la debo, la verdad, no sé, vos te acordás, yo no. Los que son más noticias, porque en realidad van a elecciones, vocal de padres, vocal de la caja de previsión y vocal de la caja de servicios, el tribunal... son los clásicos donde los trabajadores votan. Tribunal es decir, de Cuentas igual, los ¿no? empleados públicos votan. El Tribunal de Cuentas es uno, ¿no? Claro, pero vos ahí tenés también representación de la minoría política, minoría parlamentaria, Claro, la primera minoría que designa, no es algo Tenés. que no se somete al voto popular, sino otro tipo de designación. Vocalía por el Ejecutivo, vocalía por la minoría, Claro. vocalía por los, dependiendo de dónde, los padres, los activos, pasivos, digamos, o sea, como que son como 4 por lo menos, ¿no? Claro, y después tenés, Dependiendo de por ejemplo, la caja de servicios tiene la figura de síndico
que es designado por el Poder Ejecutivo y tiene que tener una serie de requisitos. Sí. Entonces vos tenés presidente, síndico, vocales de ejecutivos, vocal de afiliados activos, vocal de afiliados pasivos. La semana pasada entrevistamos a Nair Castillo, ¿se acuerdan? Y asumieron el mismo día, justo cuando la entrevistamos, los vocales de los docentes. Eso es Consejo de Educación. Tenés presidenta, vicepresidenta, 2 vocales del Ejecutivo. Todos esos cargos son designados por el gobierno de la provincia, es decir, por el Poder Ejecutivo Provincial de turno, por el gobernador de turno, su equipo de gobierno. Y después tenés vocal de docentes de escuelas públicas, de docentes de escuelas privadas y de padres. Y eso es votado, el de padres obviamente por los padres, padrón, todo de por medio, y de los docentes de escuelas públicas y privadas por los respectivos docentes. Una cosa, no digo para seguirla ahora, porque la vamos a seguir a lo largo del mes. En mi caso, defiendo absolutamente la idea de la representación de las minorías. Es cierto que muchas veces se está para el cachetazo. A ver, pongo un ejemplo. Al final este vocal no hace nada porque mi problema no lo resolvió. El vocal tiene voz y voto en un directorio, puede trasladar un reclamo, puede hacerse eco, visibilizar y demás, y muchas veces no puede resolverlo en sí mismo, porque las resoluciones son ejecutivas de una mayoría que es del Poder Ejecutivo, desde el Poder Ejecutivo. Por eso es representación de la minoría. Y una cosa básica de la vida democrática, pero recontra elemental de la vida democrática, el derecho al pataleo. Derecho al pataleo. Pero si ese tipo es un diputado entre 250, ok, bien, solo no va a votar nada si es uno entre 1.000.000. Derecho al pataleo, es decir, representación de la minoría, tener voz y tener una voz institucional. Total. Bueno, eso como idea creo que hay que defenderlo. Por ahí no resuelve nada, pero puede salir a hablar, visibilizar los reclamos, como cosa que a veces no pasa. Claro. ¿No? Como que a veces no resuelve nada porque no son mayoría, porque siempre son minoría a la hora de votar, pero tampoco hablan. Claro, después puede haber un mal funcionario, es decir, esos cargos electivos pueden ser malos, sí, desde ya, pero eso no invalida el valor que tiene la institución, es decir, la representación de la minoría como institución. Bueno, el tema que vamos a seguir conversando, lo hicimos sin manejo la semana pasada, con Javier Fernández hablamos hace un mes atrás, cuando fue electo, en este caso, vocal de docentes de escuelas públicas, un hombre cuyo nombre conocemos y rostro porque viene a ser secretario general de ADOSAC. Pero bueno, ahora con el tema de la caja de servicios, la vamos a seguir desde ya. Mariana, no sé si es Mariana 840, es ella, opina Mariana, al 516051, en este caso opinión de actualidad. A la que se entienda en la voz, en el sonido, en la sonoridad, en la noticia que vamos a contar, pero vamos con apoyo de YouTube y Facebook. Escuchemos al gobernador Claudio Vidal. Hace 2 fines de semana atrás, en el stand de la provincia de Santa Cruz, en la Rural de Buenos Aires, en la exposición rural, fue en el capítulo Peter Lamelas, el embajador de Estados Unidos, llega al stand de Santa Cruz. Y bueno, nosotros desarrollamos un bloque entero la semana pasada sobre eso, de un vínculo que es muy cercano y muy aceitado. Y dijo, ya voy a visitar Santa Cruz pronto. El contexto en el cual llegó Peter Lamelas es cuando en ese stand de la provincia de Santa Cruz, al cual el gobernador en persona le puso muchas fichas, hay cosas que se volvieron muy populares porque es, por ejemplo, cuando con la bandeja repartió empanadas de guanaco. ¿Se acuerdan? Eso fue hace 2 sábados atrás. Sí. Ese mismo día se presentó en la ciudad de Buenos Aires el capítulo santacruceño del Mundial de Aguas Frías. El Winter Swimming World Cup, así se llama. Winter significa invierno, swimming, natación, World Cup, lo sabemos por la escaloneta, la Copa del Mundo, Copa del ¿cierto? Mundo, la World Cup, en este caso de natación. Champions of the World. Somos campeones del mundo. Bueno, ahora somos subcampeones, es cierto, ahora somos subcampeones. Pero hemos sido, hace muy poquito, muy felices por el fútbol. Bueno, de ahí nos suena World Cup, ¿cierto? La Copa del Mundo. Dale play al spot del gobernador. Esto es un formato spot, es decir, algo que en las redes sociales de gobierno circuló mucho ayer, en la red social del propio gobernador, y cuando se hace un editado, ¿cierto? Es lo que se elige comunicar particularmente de algo que en la agenda de gobierno ayer tuvo mucha transmisión en vivo y en directo a través de redes sociales.
el gobernador hablando de lo que empezó a desarrollarse en Calafate, que es el capítulo argentino de esta copa que luego Argentina será sede con Calafate en 2028, y esto decía Claudio Vidal. Santa Cruz tiene un potencial turístico enorme que hay que explotarlo en cada una de las localidades de nuestra provincia. Hoy estamos con esta actividad acá en Calafate, en donde tenemos la presencia de 260 nadadores de 15 países distintos y tenemos la oportunidad de poder hacerlo acá, en la provincia de Santa Cruz, en un trabajo en equipo con el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, con el Ministerio de Producción de la provincia, con la Secretaría de Turismo de la provincia, con la Cámara de Comercio del lugar. La verdad que esto es un trabajo en equipo, comenzó en una charla hace más de un año atrás, y hoy es una realidad. Es cierto lo que nos decía nuestro oyente Gustavo. Fíjense que no menciona en ningún momento Municipalidad de Calafate. En ningún momento. Todo el quién trabajó con quién. Bueno, ahora, esta voz la vamos a conocer. Sí. Sé que no sirve ni como juego, lo nombramos hace una hora atrás, pero si recién te enganchás con la radio, esta voz la vas a conocer. Dale play al siguiente audio, estimado Brian, y tenemos imágenes en YouTube también. Bueno, conocido como Pichichi, ¿no? Dale play. Qué bien que habla este hombre, cómo se acomoda. Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. It's present here the Secretary of Tourism, Environment and Sport of the Nation, señor Daniel Scioli. Bienvenido, Daniel. Claro, hay competidores de otros países, por eso se habla en castellano y en inglés. Por Nadia nadando y a todo este gran equipo, Prefectura Naval Argentina, parques nacionales. No lo vamos a escuchar entero, es un ratito nada más, porque habla un rato largo. Todos los que han confiado y creído que llegan de distintas partes del mundo. Hola. Hay un pequeño problema con el audio, pero lo recuperan. Ahí está en una pileta que se montó arriba del lago. Una pileta que se montó en las últimas semanas. Para la provincia y para Argentina. Aquí una competencia que refleja los valores más profundos del deporte. La garra, el coraje, la voluntad. A la izquierda está el gobernador Vidal. Con un escenario natural de jerarquía mundial único, como es aquí el Océano Perito Moreno. Las imágenes que vamos a ver enseguida son bellísimas. En tanto imágenes son muy hermosas. A la derecha está Matías Ola, que es el nadador de esta ONG que trabaja en este tema de natación en aguas frías. Una organización que muestra la provincia y la Argentina y que han merecido ser seleccionados para ser el campeonato mundial que por primera vez sale de los países nórdicos. Esta es una cosa que habrá que ver qué pasa con el destino argentino, ¿no? El Mundial es la primera vez que sale de países nórdicos, viene a Argentina, a Santa Cruz en 2028. Se va a hacer en Calafate. ¿Quién será gobernador en 2028, no? Porque es para el próximo mandato de la gobernación. ¿Cómo, Nica? Ahí está. Bueno, mirá, te digo que en tu cartera podés tener a Scioli, mirá que Scioli se acomoda rápido. No creo que... Ya no le va a dar tanta la cara. Bueno, hay un ratito de Scioli entonces. Ese sácalo nomás. Bueno, ahí está redondeando, ¿no? Pero qué cosa este hombre es, así como te digo A, mañana te digo Z. Y así como te hablo de, viste que es el coraje del deporte y la fuerza, viste que es, siempre es él con fe y esperanza. Ahora sí, con fe y esperanza. Vieron el eslogan de Scioli, ¿no? Sí. Ya está quemado, pero es con fe y esperanza. La libertad avanza. Así se sumó al gobierno de Milei. Bueno, a la derecha de Scioli también estaba la ministra de Producción, Nadia Ricci. Ahora, mientras nosotros hacemos el relato, vamos a ver un video. Si no lo vieron, Rodri y Nica, los invito a mirar en YouTube un video tomado con dron donde se ve la pileta montada en uno de los laterales, el lado argentino, en uno de los laterales del glaciar. ¿Vieron donde andan los barquitos, los catamaranes? Sí. Cuando vas a hacer turismo, vos tenés un lado del glaciar o el otro. Bueno, sobre uno de esos lados está montada, el video es espectacular, las imágenes son realmente bellísimas, muy bellas. Ahí lo estamos viendo para el público de YouTube y Prensa de Gobierno a través de sus redes oficiales y a través de sus comunicados de prensa ayer le dio mucha difusión. Santa Cruz inauguró el Winter Swimming World Cup 2026
y volvió a mostrar al mundo el glaciar Perito Moreno. Así lo titula Prensa de Gobierno. La Bahía de los Témpanos fue escenario este martes por la mañana del acto oficial de apertura, uno de los eventos de nado en aguas frías más importantes del calendario internacional. La ceremonia reunió autoridades nacionales, provinciales y municipales, deportistas, organizadores, patrocinadores e invitados especiales para dar inicio formal a una nueva edición de la competencia. La jornada comenzó con la recepción protocolar de las delegaciones y autoridades. Van a ver un grupo de gente que están allí al pie de la montaña. Bueno, son muchos de ellos los nadadores. Van a ver banderas de distintos países o distintas regiones de la Argentina. Bueno, se recibieron las delegaciones autoridades, se siguió con el corte de cinta inaugural, dejó oficialmente habilitado el certamen en un momento simbólico que contó con la participación de la mascota oficial, que se la conoce como Andy Perla. Posteriormente, la cantante lírica Tayana Parret interpretó el himno nacional argentino. Bueno, las imágenes son muy bonitas, ¿vieron? Son de veras muy, muy bonitas. Ahora, Rodri Poloni en YouTube, del parte de prensa oficial que tenemos ahí el link, hay una galería de fotos. Vos andás mostrándolas a modo ilustrativo, ¿cierto? Hay una foto donde se ve el glaciar allá al fondo, allá estaba el cielo nublado, pero justo caía el sol. Claro, esa imagen que estamos viendo ahora es de una belleza extraordinaria. Bueno, quienes hemos tenido la posibilidad de ir al glaciar, lo tenemos muy cerca nosotros. Quiero decir, en general hemos ido, ¿no? Siempre hay excepciones, pero más de una vez a ese lugar. Esa imagen que estamos viendo es de Prensa de Gobierno, es bellísima. Realmente es bellísima. ¿Y cuál es una de los caballitos de batalla del gobierno? Decir, bueno, estamos promocionando otra vez al glaciar en el mundo. Esto mañana lo va a ver el mundo entero, claro, todo en el ámbito deportivo, nado de aguas frías, etc. Si no, nos ve un noruego, por decir algo, ¿no? Un noruego o un finlandés, un sueco, un danés. Un danés, claro, están viendo esto, la gente de ese deporte, de ese palo, ¿cierto? Uh-huh. Después, siempre es discutible, es susceptible de ser discutido cómo caen las noticias en sus contextos. Es decir, siempre algo se da en su contexto, todo tiene un contexto. Y un punto que está aconteciendo en este 2026 es que hay un fuerte contraste en cosas en las que el gobierno le pone muchas fichas con algo así como con un espíritu propositivo, es decir, vamos para adelante, que esto nos sirve y se desarrolla en un contexto de un año que es muy difícil. Y acá es donde cada quien tendrá su opinión, pero digo, trato de como analizar variables. Por supuesto tengo mi punto de vista y en general nosotros nuestro punto de vista lo comentamos a diario, por una cuestión de franqueza sencillamente, pero tratando de analizar. Claro, el contexto es contrastante para con un año que es muy difícil en Santa Cruz. Entonces ahí es donde una noticia puede caer mejor o peor, ¿cierto? Por ejemplo, el capítulo Vidal repartiendo empanadas no cayó bien. No cayó bien. Fue el mismo día en que se inundaba Gallegos. El capítulo, bueno, el día que se inundaba Gallegos, el intendente Grasso haciendo un almuerzo en streaming no cayó bien. Entonces, claro, siempre las cosas se dan en su contexto y acá... ¿Saben qué se nota? A mí me daba la sensación que si Vidal hablaba un minuto más se largaba a llorar. Si Richie, la ministra, hablaba un minuto más se largaba a llorar. El gobernador, cuando hace esta presentación en la Rural de Buenos Aires, ¿se acuerdan los ojos humedecidos mirando al embajador de Estados Unidos? Nosotros contamos esa cronología, cómo fue. El gobernador se emociona de veras. Y después de él habla el embajador de Estados Unidos, que estaba fuera de protocolo, y el gobernador se emociona por lo que considera que es un gran logro de un gran trabajo. Entonces, si vos también analizás, decís, están muy convencidos de lo que están haciendo, ahí está claro, estamos viendo en YouTube el capítulo Empanadas, ¿cierto? Esto hace 2 sábados atrás. Y fíjense qué coincidencia, fue el mismo día en que se presentó este evento deportivo en la Rural de Buenos Aires, en el Estadio de Santa Cruz, que fue Peter Ramírez. En fin, nada, analizo sencillamente variables, contexto de esto que empezó y que es del 2 al 9 de agosto. ¿Sabes qué me llamó la atención? Que estaba mirando los países que participan. No te quiero sacar de contexto nomás. Pero, no, pero dale, metele que con eso estaba cerrando. Alemania, Brasil, Chile, Colombia, Dinamarca, Ecuador, España, México, Perú, República Checa, Rusia, Suiza y Uruguay. Muchos países latinos. Sí.
muchos países latinos para hacer una competencia de mundial, digamos, ¿no? De natación a nivel mundial, una Copa del Mundo, digo. Y después un dato, vos hablabas de la piscina flotante, esa estructura que montaron, tiene 30 por 30. Pero dicen que la competición, la insignia, el momento más importante de este mundial va a ser cuando se haga en aguas abiertas, exactamente, con una distancia de 300 metros, largando directamente desde embarcaciones que van a estar cerquita del glaciar. Creo que esa imagen va a ser la foto de este mundial de agua fría. Todos los nadadores ahí con el glaciar Perito Moreno de fondo, ¿no? Creo que esa va a ser la foto. Claro, la foto, la postal es sin dudas esa. Y bueno, tendrá como sede excluyente este mundial en 2028 a Santa Cruz y al glaciar. El gobernador, cuando hablaba ayer, incluso decía, como es nado en aguas frías, el glaciar es el lugar emblemático más asociado desde ya a la idea de agua fría. 2 grados tiene la temperatura ahí, leía, y hay que tirarse, ¿eh? Se pone en la malla de competición. Sí. Como quien se tira a la playa en enero en Necochea. Bueno, uno hace lo que puede, ¿no? Un nadador hace lo que hace. Y vos veías a la gente ayer arrojándose a esas aguas. Y bueno, desde ya es su especialidad, están entrenados para eso. Hay nadadores de Río Gallegos, incluso nadadores de Río Gallegos. Veía un video de una nadadora del hispanoamericano que estaba ahí compitiendo. Claro. Y bueno, es una cosa... quizás, no, lo digo con todo respeto, no sé si la palabra es exótico, no deja de ser novedoso para nosotros también. Novedoso, porque claramente no se practica. Claro, no es la natación más habitual tampoco, para la más masiva. De esa actividad acá, claro. ¿no? Bueno, eso es lo que está aconteciendo, más o menos contamos algunas cosas. ¿Ibas a decir algo más, Rodri? Nada más. Bueno, nada más. Es lo que está aconteciendo hasta el 9, hoy estamos 5, el 9 sería todo este fin de semana que viene, esto me acordé, el gobernador en su discurso, nosotros pasamos un fragmento, ¿no? Tipo botón de muestra o siempre lo que nos parece interesante destacar para ir graficando en un punto el relato. Y el gobernador dice, para el 2028 se va a hacer en Calafate, pero dice en Santa Cruz podría ser en Los Antiguos. Podría ser en el río Santa Cruz, en Comandante Luis Piedrabuena. Es decir, Santa Cruz tiene, ellos cuentan como gobierno al menos 8 posibles escenarios de natación en aguas frías. El lugar por excelencia se sabe es el Calafate. ¿Qué quiero decir? El gobernador en su desarrollo, vos te das cuenta que es, ¿viste cuando algo lo estás proyectando mentalmente? Y de veras que le pone muchas fichas. Al punto, vuelvo a esto, de emocionarse en el discurso. Y claro, si alguien se emociona por lo que considera un logro es porque le cala hondo a sí mismo. Y esto lo digo en términos de eso, descriptivos, de cómo el gobernador asimila su propia agenda al mismo tiempo en que luego, en tanto Estado, en tanto gobierno, digo Estado por sus gobierno a través de sus instituciones, entre ellas la comunicación pública y la comunicación oficial, lo van relatando. Bueno, eso finalmente comenzó ayer en el Calafate. Un rato más para dividir las aguas o para separar las aguas. Un rato más, capítulo Presidente Milei y el bolsillo de todos nosotros. Lo venimos tratando con distintas noticias, con distintos elementos y está bueno ponerle el oído al presidente, en este caso, por más que nuestro oído esté acostumbrado y a veces mal acostumbrado a decir esto ya no lo escucho y son cosas a veces que deberían llamarnos la atención. Bueno, volvamos a hacer ese ejercicio. Son las 11:53 minutos. Repasamos los datos del tiempo, amigos y amigas. 2 grados, 2 décimos. Mira, Rodri, las imágenes que nos pasó Juli Quirós. Miren ustedes también, los que están mirando YouTube. Así está la ría en este momento, a esta hora de la mañana. Imagen tomada hace unos minutos nomás. 2 grados, 2 décimos. Cielo completamente cubierto. Las nubes tapan la meseta allá por el fondo. Y se hacen un paisaje único, del cual estamos muy acostumbrados, pero que no es tan común en el mundo. Esta cosa de imagen de las nubes, la ría, la meseta en el fondo, es un paisaje único. Aunque el día esté feo, aunque sea un día lindo, igualmente, nada, una mañana después de los días fríos que venimos, podemos decir que temperatura más o menos agradable. 2 grados, 2 décimos, sensación térmica 0 grados, humedad 100%, presión 1006 hectopascales. Para hoy, la máxima de 4 y la mínima de 1.
con pronóstico de lluvias por la mañana y por la tarde en esta jornada de miércoles 5 de agosto. Música, banda y mucho smoke, that's right. Yes, I be Rambabai. Pégate en el trip del hip hop reggae style. Why? It's so good, it's so fine. Olvida lo mal y escucha que es so high. Sube el volumen y olvida lo feo, vamos a vacilar. Cuando yo te diga, put your hands up high. Y a este temón que metió Brian Álvarez, el operador de Radio Nuevo Día, da para acompañarlo con algo igual de bueno, ¿o no? Por ejemplo, un buen plato de pastas artesanales o unas empanadas XXL de Lo de Jacinto, con más de 50 variedades para todos los gustos, las tradicionales, las gourmet como la del vacío y proboleta, y también opciones veganas y sin gluten. Y para cerrar, la música y la comida como corresponde. Metés un postre de la casa que son una bomba. Si todavía no probaste lo de las empanadas, probá en Lo de Jacinto. Este es el momento. Agenda el número para pedir al 2966-5089-22 o pasá directamente por Jofre de Loaiza 26. Las empanadas. Ponle más ganas y vacila los panas que esto es raguayana y las minas from. Busca mamá Juana y prepara la tisana que te Bon apetito, pasión por lo artesanal, ravioles, ñoquis, lasañas, sorrentinos, canelones y mucho más. Pastas frescas caseras que transforman cualquier comida en un momento especial. Hacé tu pedido al 2966-440000, 2966-440000 o pasá por Comodoro Rivadavia 430 o seguilos en Instagram como @buonapetito_rgl. Cuatro minutos para las 12 del mediodía, chicos. Hay que un dato más, un dato de una efeméride del día de hoy que me llama la atención, porque el otro día escuchaba que estaban planeando ahí hacer una película sobre ella, sobre qué hubiese pasado con ella si no hubiese muerto tan joven. Hoy, un día como hoy, moría la actriz e ícono de Hollywood Marilyn Monroe. Mira. En el 62. Muchos la recuerdan por aquel feliz cumpleaños, señor presidente, o Mr. President, esa canción que cantó con una ropa muy ajustada, y por películas, bueno, la estrella de Hollywood en realidad, pero que se hizo muy famosa a nivel mundial con esa imagen. Creo que no hay nadie que no la haya visto. Y la muerte dudosa todavía igual, Sí. En medio de investigaciones, investigó, sí. Hay controversias. Sí. Hay controversias porque murió de una sobredosis. La primera hipótesis fue un suicidio. Ella tenía un problema muy serio de ansiedad, dormía mal, tenía un problema de insomnio muy complicado. Muchos y ansiolíticos. Y tomaba pastillas, claro, sedantes para dormir. Bueno, parece que se le fue la mano con esos sedantes y bueno, fallece producto de una sobredosis con 36 años nada más. En su propia casa, en su cama, la encontraron muerta un día como hoy, en el año 62, en Los Ángeles. Vos decías, hay controversias, hay teorías. Sí. Claro, ¿por qué? Porque tenía cierta cercanía con algunos políticos. Un affair con el presidente Kennedy, esto que decía. Un supuesto affair con el presidente Kennedy. Múltiples teorías conspirativas, pero lo cierto es que si vos mirás lo que hoy hay de información oficial, la conclusión final es la original, que no pasó nada más que un exceso de pastillas. Mirá, Brian, ahí tiene una foto con Marilyn Monroe en su termo, fanático de Marilyn Monroe. Estamos viendo una foto en primer plano en YouTube de un termo que se ve que la huevea el sticker y abajo Marilyn Monroe. ¿De quién es el termo ese? ¿De quién es? ¿Algún tema es el tuyo. ¿Tenés de Brian. algún tema para acompañar de agrupación Marilyn? O sea que estamos. Muy claro, sí, porque va de la mano. Vos sabés, te decís una cosa hablando vos de agrupación Mari. Escuchame una cosa, Marilyn Monroe. Sí. ¿Vos sabés cómo es el nombre de Marilyn Monroe? ¿Cómo es? El nombre real. Sí. Monroe, además, de una estación. Claro. De tren en Buenos Aires. Bueno, Marilyn Monroe, el nombre, ¿sabes cuál era? Era Norma. Norma. ¡Apa! Así se llamaba, Norma. Qué curioso, no lo sabía. Norma, sí, después se lo cambió, ¿no? Sí, además sucede que Norma también... los actores tendemos a cambiar los nombres. Sí. ¿Vos no sos Nica Mancilla? No. Nica Níqueles. Mirá, no sabía que ese era tu nombre artístico. Sí. Toda la vida te dijimos Héctor Nica Mancilla. O sea, tu nombre verdadero es otro. Es otro.
¿Querés revelarlo en estos días? No, termina el misterio. ¿No? Después se cambió una cosa, Marilyn Monroe se llamaba así como te digo, se llamaba Norma Jean Mortenson. Norma Jean, como Jean. Jean. Con J. Mortenson. Después se lo cambió y se puso el apellido de soltera de su mamá, que es Monroe, y se puso este nombre Marilyn porque ella era fanática de una estrella de Broadway que se llamaba Marilyn Miller. Y lejos de lo que muchos piensan, no era una rubia tonta, como muchos quisieron hacer creer. Todo lo contrario, dicen que era una persona súper lectora, súper intelectual, que al momento de su muerte tenía unos 400 libros que incluían obras de, por ejemplo, no sé, Dostoyevsky, Sigmund Freud, Whitman. Era una mujer muy, muy culta, muy leída, contrariamente a lo que mucha gente quiso hacer creer. Sí, lo catalogaron de esa manera, ¿no? Y porque era rubia, ¿viste? Porque era una estrella de cine, pero era una mina muy inteligente. Decían, bueno, Marilyn Monroe falleció un día como hoy, un 5 de agosto. Alguien abría la puerta de su casa y la encontraba muerta en su cama, producto de una sobredosis de sedantes que tomaba para poder atravesar el insomnio que la complicaba la vida con tan solo 36 años. Claro, jovencísima, realmente muy, muy joven. Efeméride de 5 de agosto. Vamos a ir comentando algunas otras cosas. Voy así cortito y al pie. ¿Te parece, Rodri, refrescar consigna una vez más? Sí, refrescamos ya queda media hora de programa. Y el regalo más o menos es tipo 12:25. De modo que hay tiempo para la consigna. Y voy muy al trote con un par de mensajes que nos llegan al 51 60 51. ¿Saben que nos está escuchando? Hace un ratito nos estaba escuchando Nair Castillo, la vocal de los padres. Dice, qué bueno que expliquen. Soy Nair llegando al Advocat. Los estoy escuchando. Es ella, ¿no? Nair llegando a la Ducati, tiene que ser Nair Castillo, que hablábamos de lo de las vocalías. Claro, es ella. Nos apunta Brian. Bueno, mensaje que llegó al 51 60 51. Y Juli hace una broma, es cierto, ¿viste? Cómo caen las noticias en determinados contextos. Estaba viendo el móvil que hizo Juli Quirós para las redes de Nuevo Día hace un rato, allá en la ría al fondo, a la altura de pasando los frigoríficos, a la altura del final de la pista de bicicleta, la bicisenda. Y Juli nos dice que está para hacer el Winter World Cup, el de swimming, el de natación, en el San Benito. Y sí, es cierto, estamos, dice el mensaje de Juli exactamente, hoy Winter Swimming World Cup en el San Benito a chapotear en las lagunas. Está de veras muy, muy complicado. El móvil de Nuevo Día que recorre la ciudad, ayer anduvo por esos barrios, hoy hace un ratito estaba a la altura de la costanera ya en la ría al fondo y está de veras súper nublado y todo lleno de barro, absolutamente todo lleno de barro y de agua. Y lluvia que va a seguir hoy, por todo lo que resta del mediodía y por la tarde, supuestamente para la noche, y bueno, el solcito te lo debo, por lo menos por hoy, mañana, por lo que veo, parece que sol no vamos a tener. Vos me decías recién que querías que refrescara la consigna sobre las puteadas. El ATP de tu puteada, el apto para todo público. Cuando le bajás, querés decir una cosa, pero le bajás el tono por alguna razón. Porque tenés a tu hijo cerca, a tu sobrino, no vas a decir, la puti que no, te tenés que buscar la vuelta. Vos sabés que me acordaba, ayer me di cuenta, me terminé de dar cuenta, en realidad ya lo venía sospechando, pero ayer lo noté claramente. Ayer puteé por algo, no importa. Yo cuando puteo al aire y me puteo, lo cual uno no debe hacer. Putearse uno mismo. Podés decirme algo lindo. Pero sos un pelot. Pero ¿cómo podés ser tan pelot? Uno se castiga. Y vos sabés que fuera de joda te lo digo. Eso por un lado. El cerebro no entiende. Cuando vos estás, cuando vos uno dice, bueno, fue un chiste, te estás puteando en serio. O sea, hay que tener cuidado con la autoputeada también, ¿no? Cuando uno se putea de uno mismo. Pero ¿sabés qué más allá de eso me llamó la atención? Que el que se ofendía era el perro. Cuando me escuchaba putear, fuera de joda te lo digo. ¿Tu perro? Sí. Domingo. Se enoja y se va. Ah, mira. Se está mal, me voy. Se pone mal. Ya sabe cuando. Y te digo una cosa, ya sabe cuando empiezo a escalar. Ni siquiera cuando la puteada. Sabe cuando empiezo a escalar. Que empiezo como me escucha y que empiezo así como a un golpecito, no sé qué. Y ya el tipo se va. Y vos sabés que se va.
Y yo arriba lo tengo bloqueado para que no suba, porque no me gusta que duerma ahí en mi cuarto donde yo duermo. ¿Y te pides salir afuera, no? No, se va hasta la escalera y sube hasta el último escalón, a pesar de que no puede pasar con tal. No le gusta. Lo más lejos posible. No le gusta, se ve que le da miedo. Se pone lo más lejos posible. Sí, se Mirá. aleja, no le gusta, le da terror que escucharme. Está cansado de estar con gente violenta. No, pero vos sabés que le da miedo y me causaba gracia. Le digo, no, bueno, vení, viste, y dice, me terminó dando tanta lástima que fui a la carnicería, le compré una bolsa de hueso, le hice un caldo y le di un beso, le pasé a comprar un caramelo de hígado que le gustan tanto. Trata de no putear tanto entonces. Sí, porque me va a salir caro. Claro, está saliendo caro, sí. Pero digo, para que se le pase, bueno, por suerte que hicimos las pases, ¿no? Y a veces que tener cuidado cuando putea. Pero bueno, la consigna del día de hoy es justamente, yo también me tengo que rescatar, o sea, no, por él lo tengo que hacer, ¿te pasó de pegar un grito indebido y tratar de arreglarla? O sea, de decir, che, la puta, bueno, y a último minuto giraste y decir la pucha, por ejemplo, o que lo parió, o sea, esa puteadita ATP, que es la que hablábamos recién, puteadas ATP al 1551 6051, puteadas ATP, soquete, cara de galleta, papanatas, pedazo de adoquín, cabeza de alcornoque, Cabeza con agua. pata traicionera, por ejemplo. Chocaste con la pata. Pata traicionera. Claro, si te agarras el meñique con la punta de la ¿quién mesa. diría pata traicionera? Pero qué pata traicionera. Claro, sí. Uy, qué macana. Uy, Nica, qué por ejemplo, macana. putea de esa manera. Bueno, querés decir otra cosa, pero con toda el alma. No lo puedo Qué decir, macana, che. Bueno, una cosa que Qué macana. Qué No lo macana puedo reemplaza al qué porón también, que mucha gente lo dice, ¿no? Mueble reventado, martillo de porquería, te golpeaste con el dedo martillo de porquería, mesa del demonio. Así insulta a Nica cuando se quiere rescatar. Lo que te estás reprimiendo, ¿o no? Nica, te estás mordiendo los labios. Y eso es porque te estás reprimiendo. No sé qué, no se puede putear a esta hora de la mañana. No puedo decir. Estábamos tomando tranquilo. Claro, Yo te estamos escuché tomando tranquilo. No puedo decir que está Nica dice cuando se enoja, dice, santos cielos, dice Claro. Nica. Demonios, ¿o no? Sí. Bueno, esas puteadas Dioses del queremos. Olimpo, ¿por qué me hacen eso? Maldición, Maldita santa maldición. cachucha. Maldita maldición. Maldita maldición. Al 1551 6051 queremos escuchar tu puteada ATP. ¿Qué insulto suave o frase rara inventás para descargarte sin dar un mal ejemplo y estás participando? Si mandás un mensaje de voz, duplicas tus chances y participás por la porción de pastas de Buen Apetito. Justo hablando de puteadores, el presidente Milei es un recontraputeador, un hombre, sabemos, ¿no? Muy agresivo, muy irascible. Viene dando una serie de entrevistas y nos invitó a renovar la oreja. Es decir, es como, estoy cansado de escuchar esto no tiene nada de nuevo. Nos invitó a escucharlo como ejercicio comunitario, ejercicio ciudadano y en nuestro caso ejercicio periodístico. Desde el domingo Majul, el lunes Feynman, ayer Trebuch, periodistas en el caso de Trebuch y de Majul afines. En el caso de Feynman uno podría decir en una conceptualización general afín, pero ha tenido entrevistas incisivas Eduardo Feynman para con Milei. Recuerdo una del año pasado que dijo, bueno, el especialista en crecimiento con o sin dinero es usted. Como diciendo, hermano, vos sos el que tenés que dar respuesta de todo el descalabro económico. Eso hace algunos meses atrás. Bueno, ayer Trebuch le pregunta al presidente Milei por la cotidiana, por nuestra vida cotidiana. Todos los índices de la A a la Z de la economía doméstica están dando de mal en peor. Y la economía también con excepciones. En ese contexto se dio la siguiente conversación. Dale play nomás, Brian. Pregunta por la micro. La diaria de los sectores urbanos, que yo sé que son difíciles de medir porque es heterogénea. Y entonces, la digamos, economía. o sea, vamos a estar discutiendo apreciaciones, o sea, sentimientos. Yo no discuto sentimientos, yo discuto datos. O sea, si te pregunto la micro, ¿cuál sería la respuesta? La pregunta es la siguiente. A ver. ¿Vos qué me estás sugiriendo? ¿Que yo meta la mano del Estado para beneficiar o salvar a un sector? Que es beneficiarlo. ¿Es eso cuando me hablas de micro? No, yo te pregunto. No, porque digo no. Porque yo digo, puedo escribir, si querés te puedo escribir los problemas que tiene el kiosquero en la esquina. Y digo, ok, digamos, ¿y qué me estás sugiriendo? Porque digo, ¿me entendés? O sea, yo tengo acá las palancas. Entonces, ¿vos qué me estás sugiriendo? Digo, que yo vaya y lo salve. Entonces la pregunta es, ok, si tiene un negocio que no rinde
y que tiene problemas. ¿Con qué los salvo? Porque yo el otro día escuchaba a alguien bastante imbécil diciendo, no, bueno, pero vos tenés sectores que les va muy bien, pero vos tenés que ir a salvar lo que les va mal. Eso es de una brutalidad y de una ignorancia enorme. Bueno, ese es el fragmento de la entrevista de ayer que tiene bastante circulación en la política nacional. Es que había dicho antes el presidente: las familias endeudadas es un problema entre particulares, es un problema entre privados. Es decir, si vos le debes al banco, es un problema tuyo. Y ahora es, si al kiosco le está yendo mal, problema del kiosquero, como para resumirlo, ¿cierto? No sé qué perciben ustedes, yo percibo cierta incomodidad para responder de una manera sólida. Quiero decir, se puede ser un mentiroso sólido, pero le veo dificultad para hilar su propio razonamiento en esta ocasión al presidente Milei. Y ayer en realidad lo veníamos hablando en capítulos. El problema de no reconocer lo que está sucediendo es que lo que está sucediendo en términos de pérdidas de puestos laborales, de cierres de comercios, de cierres de pymes, de cierres de grandes empresas, caso Carrefour en Río Gallegos, el tema de la inflación, que es mentirosa, o sea, dicen, bueno, la inflación es del 2%, 2 y pico y demás, pero en realidad se sabe que los que se pagan servicios elementales, luz y gas y agua, si lo comparás con años anteriores, se come una parte del salario que antes no se comía. Al mismo tiempo, la inflación en supermercados, la percibimos claramente, es mayor de lo que marca la inflación a fin de mes. Esto en las compras de Gallegos lo comprobamos en los últimos 2 meses con absoluta claridad. Entonces vos tenés pérdida de empleo, pérdida de poder adquisitivo y endeudamiento. Eso es una bola de nieve. No solo es un círculo vicioso, sino que es una bola de nieve. Es un gran problema. Y lo que sigo preguntándome es ¿hasta cuándo podés desconocer una bomba de tiempo? Sí. Porque las bombas en algún momento explotan. No sé qué reflexión les merece, chicos, esto de cómo... Estás haciendo lo que en realidad debería haber hecho el presidente. Lo que le pidió Trebuch era que describa la situación micro. Y él le dice, bueno, y si vos querés que yo te... A ver, si vos querés que te describa la situación micro, pero vos me estás pidiendo que intervenga... Evadió, digamos. La lectura que yo hago es... Es evasivo. Es evasivo, salió por la tangente, evitó responder. Vos estás haciendo lo que le pidió Trebuch que haga el presidente, que es describir la situación. Claro. Si vos querés que te diga que como vive un kiosquero, te lo describo. Bueno, dale. La respuesta de Trebuch, ahí de uno con el diario del lunes, no hay que estar en el momento entrevistando a un presidente, pero digo, es, bueno, dale, describime cómo vive un kiosquero, contalo. Claro. Porque uno quiere ver, digamos, a ver con qué nivel de sensibilidad cuenta la realidad de los argentinos a pie, cosa de la cual no suele hablar el presidente. Y una cosa es que no es cierto que el presidente, por si hiciera falta aclararlo, digamos, no es verdad que un presidente no... El problema entre privados con los bancos no es un problema entre privados. La tasa de interés la fija el Banco Central. Claro. Y cuando se fue el diablo por problemas con el dólar, son decisiones de política económica nacional. Y después, si vos haces un blanqueo de capitales para grandes evasores y dejás blanquear hasta los narcos, como pasa con las leyes de blanqueo, la última la trató Spert el año pasado y este año se renovaba, vos ahí estás tomando una decisión de a quién habilitás en la economía y a quién no. Si vos bajás las retenciones al agro, esta vez no la hizo, pero las bajó el año pasado y el campo pide que vayan a cero. El campo siempre es la sociedad rural y los peces gordos, ¿no? Pero son sectores que están beneficiados. El super rigi, esto de bajarle al mínimo del mínimo del mínimo los requisitos para invertir en Argentina a las grandes empresas. Son todas decisiones de política económica, de modo que, por si hiciera falta aclararlo, no es cierto que un presidente no puede, no, es un asunto entre privados. Precisamente, administrar un país es, entre otras cosas, lidiar entre intereses. Intereses que pueden ser legítimos, cada quien tiene su interés, y es qué decisiones tomás vos en ese juego de intereses. Y la balanza está absolutamente inclinada, se sabe, en perjuicio de lo que Trebuch bien le describe, porque la pregunta de Trebuch es sobre, y usó estas palabras, la cotidiana, la diaria, es decir, la vida doméstica. Bueno, como para volvamos a hacer el ejercicio de hablar de las cuestiones elementales por más que estemos cansados. A mí me pasó lo siguiente.
todo esto siempre tiene subjetividad, lo acepto. Publicación del 5 de agosto. En mi caso en mis redes, pero vinculado al contenido de la radio. Y me apareció una foto de una chica en el Congreso en un móvil con Esteban Trebuch. Esto es 4 de agosto del año pasado, 5 de agosto del año pasado, o sea, un año exacto. Y el graph de La Nación dice: protesta contra el veto a la emergencia en discapacidad. Cordón policial para liberar la avenida Entre Ríos. Que terminaron haciéndolo. Esa vez y veces sucesivas, el gobierno corrió un límite y se cumplió un año ya, que es no solo desfinanciar la discapacidad en el Poder Ejecutivo y no cumplir con el financiamiento con el cual insistió el Congreso, y todo eso es la República funcionando, o sea, son los mecanismos de la democracia. El Congreso diciéndole al presidente: tiene que invertir en cosas elementales en la discapacidad. No solo es el límite que corrió Milei, sino el límite, Patricia Bullrich era todavía ministra de Seguridad, de correr a las familias con gendarmes y con fuerzas de seguridad. Y esto, permítanme, más o menos lo resumo, pero en ese contexto que nosotros lo veníamos tratando a fondo en la radio, hace un año atrás comentaba lo siguiente: fingir demencia, esa palabra que se nos volvió tan común, ese término finjo demencia, ¿acaso sea una forma de violencia? Este mediodía, 5 de agosto de 2025, en el Congreso, las fuerzas federales avanzaron sobre familias con hijos con discapacidad. No les pegaron, menos mal, tampoco lo agradezcamos. Alcanza con que haya más policías y gendarmes que familias que hayan ido a, se supone, resguardar el tránsito. Acá en Río Gallegos, las familias se juntaron en la Plaza San Martín. Lo que se ve, lo que se escucha, lo que manifiestan es angustia. Los entrevistamos en la radio, ahora y hace unas semanas. Lo que hay es angustia, preocupación, incertidumbre por retrasos en los pagos. Acá, nuestra Caja de Servicios Sociales, que sacó un comunicado, estamos un año atrás, ¿cierto?, sobre ese tema de las prestaciones a personas con discapacidad. La preocupación por perder turnos, por ver interrumpidos tratamientos de los chicos y adultos, para quienes interrumpir un tratamiento significa muchas cosas. El presidente vetó la ley de emergencia en discapacidad porque hay que cuidar a rajatabla el déficit. Es innegociable, dice, mientras el país se endeuda cada vez más en dólares para mantener el consumo de un sector de nuestra sociedad. Y el campo con bajas las retenciones hace 2 sábados. Fíjense, bajan las retenciones un año atrás. Suelo preguntarme por qué se nos ponen de moda ciertos dichos. Usamos mucho en Argentina palabras de la psicología, es un rasgo argentino. Usamos mucho eso, mucho término en esa línea. No suelo hacerlo con esta expresión en particular, pero utilizando ese lenguaje, ¿acaso lo que están haciendo millones, todavía necios, es, entre comillas, fingir demencia? Aunque no se puede fingir in eternum ante la violencia. Más tarde o más temprano, miles y miles, bueno, sencillamente salen a defenderse. Bueno, esto fue hace un año, y dije, che, ya un año, mirá vos. Un año de la ley de discapacidad ya era vetada y ya los estaban corriendo con las fuerzas federales. Y un año después, ¿qué tenemos? Un año después tenemos lo que se ve en la economía. El caso Carrefour es un enorme ejemplo en Río Gallegos, para hablar solo de nosotros. Un enorme botón de muestra, ¿no? Exacto. Y un presidente que sigue siendo, en su línea, para con estos problemas, un negacionista. Y pensaba, un amigo me comentaba, bueno, que es además del staff de esta casa, ¿no?, de El Diario Nuevo Día, Esteban Lewe, me comentaba que el domingo a la noche el presidente empezó a describir a los terroristas. Y dijo, hay terroristas periodistas, hay terroristas políticos, hay terroristas en las universidades, hay terroristas en los medios de comunicación. Decís, ¿para qué? Sí, terroristas. Terroristas, están... Y vos decís, che, pero esto es de locos. Y en ese diálogo que teníamos entre amigos y colegas le decía, nos está pasando la fábula del sapo, estamos hirviendo adentro de la olla, pero fue tan progresivo que ni siquiera nos llama la atención. Me acuerdo del año pasado de haber dicho, no sé, 30 veces al aire, me pellizco para no curarme de espanto, y bueno, vuelvo a decirlo una vez más. El presidente hablando ayer. Lo que gustan decir, chicos, Nica, ¿querías comentar algo? No, quería comentar, sacándote de esto, de esta situación, ¿no? Algo que me llamó la atención, y sale publicado hoy en un medio de la cuenca carbonífera, ¿no?, Patagonia Nexo. Nación aprobó el Plan de Acción y Presupuesto 2026 para ICRT.
¿Y qué dice? La medida se conoció a través del Ministerio de Economía y está en el boletín oficial. Contempla el funcionamiento del yacimiento carbonífero Río Turbio y de los servicios ferroportuarios, las terminales de Punta Loyola y Río Gallegos para el ejercicio 2026. Por ejemplo, se está publicado en el boletín oficial el presupuesto. De acuerdo al documento oficial, para el ejercicio 2026 se estiman ingresos de operación por 342.598 millones de pesos, que los gastos de operación ascienden a 128.000 millones. Como resultado de esa diferencia, el presupuesto se proyecta una pérdida operativa de 127.000 millones de pesos. En cuanto al resultado económico, la resolución fija ingresos corrientes por 135.000 millones de pesos frente a los gastos corrientes de 128.000 millones de pesos, que arroja un ahorro estimado de 7.238 millones de pesos, ¿no? Además, el presupuesto prevé recursos de capital por 400.000 millones de pesos y no contempla gastos de capital para el periodo configurado en un resultado financiero superativo o superavitario de 7.600 millones de pesos. Bueno, esto sin duda es una noticia muy esperada, seguramente para toda la gente de la cuenca. Ahí tiene presupuesto la carboeléctrica. Yo digo carboeléctrica, ¿no? Porque... ¿Y es 2026 decías? Sí, o sea, desde acá 2026. sería hasta el segundo semestre, el presupuesto Exactamente, anual. Sí. La aprobación de este presupuesto constituye el instrumento administrativo que habilita la planificación económica y financiera de ICRT para el presente ejercicio. Bueno, información oficial entonces que ponemos en el aire. En el boletín oficial ha sido publicado esto. El boletín tiene que ser el de Nación, ¿cierto? De Nación, sí. Pero hoy hábilmente el sitio Patagonia Anexo lo da a conocer como noticia. Bueno, un último minuto también, aprovecho para sumarme hasta desde el último minuto, porque faltamos sobre el cierre del programa. Es el caso Facundo Moyano y la historia con su novia. Ayer que lo hablamos tempranito y no podemos pasarlo por alto porque también está en la tapa de los principales diarios, es uno de los temas principales. Para darle un cierre a un tema que no hemos tratado ampliamente nomás. ¿Qué pasó con Facundo Moyano? Bueno, lo que se presume, lo que se supone en esta primera etapa de la investigación es que estaba adentro de su casa con su novia, que estaban consumiendo algún tipo de estupefacientes, que a su novia le agarró una especie de brote psicótico, que agarró, salió corriendo y que quedó obviamente todo eso registrado por las cámaras, salió corriendo semidesnuda por la calle, que a él se la ve persiguiéndola, y que a él finalmente se entrega a la policía en condición de, digamos, en buenos términos, sin forcejeo, sin nada por el estilo, y la mujer termina internada en un hospital. Hasta esto es lo que sabíamos ayer, ¿no? Termina internada en un hospital por problemas psiquiátricos. Bueno, y ella en su relato dice que había estado varios días consumiendo. Ella dice que había estado varios días consumiendo, confirma la teoría de lo que estamos diciendo al principio. Entonces, a ver, a ella la externaron, es decir, ya le dieron el alta. A Facundo Moyano ayer lo liberaron a la noche. Habló ante la justicia, ante el fiscal Julián Pistone, que fue quien le ordenó una perimetral de 300 metros. Tiene prohibido el contacto con su pareja de 23 años. Me llama la atención la diferencia de edad, ¿no? 41-23. Pareja de 23 años tiene prohibido el contacto durante todo el proceso penal. Pero pareciera que a simple vista, por lo menos públicamente, ha quedado como la imagen de Facundo Moyano limpia por lo menos de una supuesta escena de violencia de género. O sea, lo que queda claro es que acá evidentemente pasó esto que dice el propio Facundo Moyano, que al fiscal le dijo, y esto es lo último, con esto cierro, quiero decir que mi vínculo con Candela, es decir, la novia, siempre fue amoroso, afectivo, nunca hubo ningún tipo de tensión y menos agresión física o verbal. Y tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que salga o entre el departamento, es decir, ni la golpeé ni la prohibí de su libertad. Eso es lo que dijo Facundo Moyano ante la justicia. Lo que uno ve pareciera que coincide. El relato, yo escuchaba ayer hablar con la mejor amiga de Candela, una chica de más o menos la misma edad, que es de Rosario, que también hablaba de la relación que son muy cercanas con Candela y que nunca le había dicho nada, pasado nada, digamos. Pero llama la atención igualmente una publicación que hizo en redes sociales la hermana de Candela, es decir, la cuñada de Facundo Moyano, que dijo, en otras palabras, para decirlo en resumidas cuentas, es: che, los políticos hablan mucho de violencia de género y después, mira, fíjate lo que pasa puertas adentro, ¿no? Entonces, bueno,
No se sabe. Esto es todo lo que se sabe hasta el día de hoy. Facundo Moyano libre, ella tiene el alta, sigue el proceso penal contra el exdiputado, hijo del líder de camioneros. Y además una persona que, como dejó de ser diputada, vieron que dejó de ser una persona pública, dejó de tener una aparición mediática con una opinión política. Es decir, hace bastante que no se sabía nada de Facundo Moyano en tanto figura pública, y bueno, vuelve a las noticias con este episodio. Cerrando el programa, cuento algo de Pico Truncado, y está bueno conocerlo sencillamente. Es una noticia triste, no tengo dudas que la ciudad está conmocionada. Es una mujer que conocí y quiero contarles una breve anécdota. Veía en redes sociales en memoria de Susana Campos. La comunidad educativa del Colegio Provincial de Educación Secundaria 14 de Pico Truncado despide con enorme tristeza a nuestra querida profesora jubilada, Susana Campos. Hoy nos toca decir adiós a una gran docente, una persona que dejó una huella imborrable en nuestra institución y en la vida de quienes tuvimos la dicha de compartir con ella la pasión por la educación, su compromiso y su calidad humana. Acompañamos con cariño y respeto a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por el eterno descanso de su alma. Que descanse en paz y que su legado permanezca vivo en cada enseñanza y en cada recuerdo que dejó en nuestra comunidad educativa. 27 de septiembre del 63 es la fecha de nacimiento de esta docente, Susana Campos, que murió hoy, 5 de agosto. Les cuento algo breve. Susana Campos, además de ser docente, era militante radical. Y en el año 2019, si mal no recuerdo, ella fue candidata a diputada por el pueblo con Encuentro Ciudadano, que en su momento llegaba de candidata a gobernadora a Gabriela Mestelán. En mi caso, yo entonces todavía pertenecía a Encuentro Ciudadano y trabajaba con Gaby Mestelán. Y nos tocó ir a Pico Truncado, y era una cosa muy impresionante, de veras muy impresionante, que íbamos con Susana, una mujer muy piola, chiquitita, pelo corto, y en cada cuadra, en cada esquina, en cada kiosco, mercado de Pico Truncado, todo el mundo la saludaba como hola profe, hola profe. Claro, imagínense ustedes 30 años atrás, Pico Truncado, 1 o 2 escuelas, o sea que era la profe de matemáticas de todos. Sí. La profe de todos, todos habían sido sus alumnos, ya primera, segunda, tercera generación. El tipo de 50 años decía hola profe, y el pibe de 14, 15, hola profe. Decía, uy, esta mujer es pero recontra popular en el pueblo, y era muy querida. Una profe de matemáticas, que también tuvo su participación política, y bueno, que falleció. Vi su cara en redes y dije, uy, Susana, a esta mujer la he conocido. Bueno, en la ciudad no tengo dudas, no tengo mucho vínculo con Pico Truncado en este momento, pero no tengo dudas que hoy es un día de tristeza y de recuerdo, porque se fue una persona muy querida de la ciudad. Sencillamente quería contarlo. 2 grados 4 décimos y el cielo está completamente cubierto. Brian Álvarez en la operación técnica, Rodrigo Poloni en la dirección de cámaras, Rodri Poloni acompañándonos, asistiéndonos, estando atento, con la oreja aparada todo el tiempo para poner las imágenes que corresponden, los videos que corresponden, para que vos en YouTube, bueno, algo, además de ver estas caras lindas que tenés acá, es lo que hay. Puedas ver algo más de información, ¿no? Y para eso está Rodri Poloni, que es nuestro director de cámaras, además de operar las cámaras, ponchar y demás. Brian Álvarez en la operación, poniendo la música, y nosotros acompañándote. 2 grados 4 décimos, la temperatura cielo cubierto con lluvia, la sensación térmica 1 grado. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha, pitiza alegre, siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. Yo creo que ojalá que lo que piden en realidad los barrios de la periferia es que pare de llover en realidad, principalmente el San Benito, Bicentenario, Los Lolos, Juan Pablo II, Madres a la Lucha, bueno, esos sectores que están complicados. Bueno, de hecho hasta hubo un auto encajado que quedó encajado en la tierra en las últimas horas y lo tuvieron que sacar como se pudo. Está muy muy complicada la cosa en Río Gallegos por el tema de la lluvia, verdaderamente, lluvia que no cesa y que, por lo menos lo que dice el pronóstico, tiene pensado continuar, o según el servicio meteorológico, continuará hasta horas de la tarde de hoy, de esta jornada de miércoles. Mañana en teoría podría llegar a cortar, pero hay pronóstico de lluvia para el viernes, o sea, volvería el viernes. Mañana cortaría un poco y volvería el viernes, según lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, que para hoy prevé una máxima de 4 y una mínima de 1. La realidad no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo. A que en Villa Hidalgo oigan esta
Recuerdo cuando empecé a militar en el Partido de Trabajadores Socialistas, era muy nuevo, calculo que tenía 22 años en esa época, y conocí un compañero que tenía una manera de insultar, o hablando mal y pronto, de maldecir, que era muy graciosa. Y él decía, por las barbas de Marx. ¿Vieron como Silvestre, el gato Silvestre, que decía por las barbas de mi abuelo? Bueno, este compañero decía por las barbas de Marx. Y eso era lo gracioso, era muy aparato, pero gracioso igual. Chicos, buen día. Estoy por la consigna, muy lindo el programa. Por las recontumelias. Así que, bueno, soy Teresa Barrio del Carmen, 574 3, último número del DNI. Ahí están, las puteadas sanas, las ATP, el maldecir, como decía Ernesto recién. Me gustó el de las barbas y me gustó el mensaje de Teresa. Bienvenida, Teresa. Es la primera vez que te escuchamos la voz, Tere, querida. Bienvenida Arriba el Día, a la 100.9. A partir de ahora, si ya nos estabas escuchando, bueno, pero si no sabe que todos los días pasadita a las 9:30 y un poquito antes de las 10, hasta las 12:30 te estamos acompañando. Te vestís de verde en la 100.9 y nos escuchás en Arriba el Día. Le mandamos un beso grande a Fiorella, 896, que participa de la consigna del día de hoy. La consigna es muy fácil, no tenés que contar simplemente qué insulto suave o frase inventás para descargarte sin dar un mal ejemplo. Cuando hay chicos alrededor, vas a decirle, la puta que lo parió. Tenés que buscar una palabra que más o menos, digamos, te permita descargarte, pero sin dar el mal ejemplo. Bueno, al 1551 6051 van llegando los mensajes, por ejemplo el de Fiorella, que dice, hola chicos, ¿cómo están? Bien. Ahí está. Bueno, cuando era chiquita dije, dame el cinto cara de ajo. ¿Cómo? Dame el cinto cara de ajo. Cara de ajo. En vez de decir carajo. Ah, Papá. ok. Estaba mi mamá cerca y me iba a retar si lo decía. Porque no solía decir malas palabras enfrente de ella. Fue un momento muy gracioso porque todos empezaron a reír. Ah, quedó cara de ajo, dice, saludo. Ay, claro, está bueno, cara de ajo en reemplazo de carajo. Anotada Fiorella 896. Y vos viste que el carajo no es un insulto en sí mismo. Como el carajo es una parte de un barco, supuestamente, ¿no? Claro. Te mandan al carajo. Allá arriba, a la punta del barco. Exactamente. Bueno, y irse al carajo. 896 para Javi, a ver qué dice Javi. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que de lujo. Me encanta porque sus mensajes son como cartas, como no sé, son cartitas. Dice, mi puteada sana, dice, para situaciones extremas fue hijo de 1000 pumas, la ostra que lo parió, o hijo de puma. Hoy casi no las uso, dice. Esas eran las puteadas permitidas. Cuando era chico. Me acuerdo que empezaba diciendo hijo de, y justo cuando llegaba al de, mi viejo me clavaba una mirada asesina. Así que no me quedaba otra que rematar con un inocente puma. Desde ese día. Al menos usó un animal regional, ¿no? O sea, tiene cierta cosa autóctona. Exactamente, es un insulto bien autóctono. Le mandamos un beso a Javi, un beso grande también, abrazo grande para Judith. Buen día, dice, pasados por agua. Yo digo cuando puedo, la pu, y un grito. Si no te rezo un rosario, dice. Buen día chicos, hijo de la chingada. Mis hijos se ríen, me dice, te crees el Señor de los cielos, dice José 462. Le mandamos un beso grande a José, querido José. Y Nelly, el último mensaje, Nelly, la escuchamos, dale. Buenos días, soy Nelly 505. Yo para Navidad me golpeé el dedo chiquito por andar descalza y se me fisuró un huesito. Así que anduve toda la Navidad con ojotas. Estaba mi nietito, ay, dije de todo, puteé todo el 24 y todo el 25 de Navidad. Y quiero mandar un saludo a mi amiga Teresa Notaro, que acaba de hablar. Me muero. Ahí está, amigas, Teresa y Nelly. Se mandan mensajes entre ellos. Nos pasa con familiares, no nos había pasado entre amigos tan cercanos. Me encantó, fantástico. O sea que Nelly, vos la trajiste a Teresa. Teresa y Nelly son amigas. Me encantaría conocerlas al lado. Las charlas que deben tener ustedes dos, no me quiero imaginar. Las cosas que deben hablar en esas charlas de té, o tal vez con un vinito, porque no me quiero imaginar. Las escucho a las dos, me parece que tema de charla a ustedes no le debe faltar. Beso grande para las dos, Nelly, y beso grande también
para nuestra querida Tere. Están todos anotados y cuando quieras, cuando me digas, vamos al sorteo porque tenemos las pastas de Buen Apetito listas. Entran 2 mensajes por la ventana. Uno es de Andrés Pombo. Andrés, acabo de ver el mensaje que dejaste ayer sobre la situación en la escuela de adultos. Me comprometo a tomarlo para pasar mañana al aire. Es un reclamo de una escuela de aquí de Gallegos. Hijos de Yuta es la mía, nos apunta Andrés, y si no quieren entrar en esa categoría, más vale que me gane el Morphy. Bueno, esto ya es una amenaza, Andrés. Mira, ya me banqué las jugadas contra River hace unos días, así que no termines con la amenaza porque tenemos mal el programa. Luego la denuncia. Y Susi, a esta hora todo vale, ¿eh? Nica, esta es para vos. Susi. Chicos, buen día. Digo, a hacer parar la lluvia. Hoy empezamos pidiendo viento, ¿no? Volvé viento que te extrañamos. ¿Vieron? Algunos dicen que para que deje de llover hay que tirar sal o clavar un hacha en el patio. Ajá. Eso dice Susi Ruiz. Si tenés un hacha en el patio de tu casa, prueba. Susi, la hermana de Alicia, ya que estamos entre familiares y amigos. Me habían pasado ese dato, ¿sabes? El tema de la sal. No me acuerdo quién fue. Acá en Gallegos. Bueno, sal se ha tirado, ¿no? Por el tema de la escarcha, digo, por una cuestión de necesidad. Así que bueno, probemos con el hacha. Ahí está. Hacha en el patio. Si alguien tiene y la mete en el patio, bueno, hay que clavarla desde ya y en una de esas funciona. Che, está Gladys. ¿Qué dice? Escuchamos. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, hoy medio tarde, recién acabo de llegar a casa, ya estoy recuperada, por suerte tengo voz, y bueno, insultos, yo no era de hacer insultos en toda mi vida, así que lo único que por ahí, cuando algo me salía mal, decía demonios, como gran insulto, ¿no? No, y acostumbré a mis hijos también a no insultar, bueno, ellos ya son todos adultos, más de 40 años, así que dicen y hacen lo que les parece, ya como adultos, ¿no? Obvio, no lo que les parece en el sentido malo. Pero no, yo nunca insulté, no, mi mamá tampoco, así que bueno, yo creo que lo saqué de ella. Y ya les digo, demonio es una de mis palabras más fuertes cuando algo me sale mal, o cuando me pasa algo malo. Demonios. Mirá vos qué suave, ¿no? Porque ese es el doblaje neutro de las películas. Las películas dobladas al español Demonios. o subtituladas al demonios, que nunca, decíamos más temprano, nunca dice demonios en la película realmente. Ahí dice está. otra cosa. Bueno, por lo general más fuerte. Yo bastante suave estuvo en general la gente, ¿no? Como se nota que hay como una ¿cómo lo diría, digamos, no? De alguna manera. Exactamente, eso quería decir. Se nota que hay como un cuidado. Hay insultos a TP, la gente se cuida delante de los chicos. A veces no se puede, vos lo dijiste al principio del programa, coincido con vos, te llevaste puesto a la mesa con el dedo chiquito. Sí, no llego a reprimir, no llego a reprimirme, no hay manera que llegue a reprimirme. No, y además si tenés un día malo, peor todavía, porque se multiplica por 1000. Y no hay insulto que el insulto tiene que ser con gana, con la R, con la che. A ver, Mariel, ¿qué dice? A ver qué dice Mariel. Buenas, Ahí yo está. lo que digo bastante seguido, más que nada porque tengo una bebé que me imita en todo, es por la conciencia de mi madre. Ahí está, sí. Igual voy a tratar de no decirla más, porque pero bueno. Está bien, estás hablando de la conciencia, no está mal. Aprobado. Está lejita escuchando, ¿no? Claro, no da. Claro. Bueno, ya lo aprendió, da por hecho que ya lo aprendió, ya se acuerda. Mariel 655. Igual los chicos en algún momento van a aprender a putear. Así que tarde o temprano, digo, si se te cae una puteada, en algún momento les tenés que enseñar. Hay que putear más. Hay que putear. Es más, el Mira, consejo. qué buen consejo para cerrar el programa. ¿Cómo es, Nica? Hay que putear más. Ahí está. Adelante de los chicos, no importa. Adelante de los jefes. Sí. Todo lo mínimo. ¿Quién no putea? Es el momento del sorteo. Para mí, igual, la noticia de hoy. Ok. ¿Por qué mantener las formas, no? No tiene sentido. Para mí, igual, el dato revelador de hoy me voy con un dato revelador, es que tu nombre es tu nombre artístico. Claro, sí. No vas a revelar tu nombre verdadero. No. Te lo dejo picando para que lo pienses. No digo que lo digas ahora, estamos hablando del programa, pero para mí el dato de hoy es ese. Que no sos Nica. O mejor dicho, no sos Héctor. Sí, soy Héctor. Era una broma entonces. Una broma. Menos mal. Toda la vida te dijimos así, Nica. Héctor, Toda la vida. siempre, a lo largo de todo el día. O en algún momento del día. Me dicen antorcha. Que venga el Diego, que venga el Diego. Por eso digo. Me pongo loco. Desde la mañana hasta la noche, Héctor. Desde que se levanta hasta que cuesta. Bueno, 12:37 del mediodía, muchachos. Ha llegado el momento de hacer el sorteo. Brian se Álvarez. llevará Las pastas. pasta. Buen apetito. Exacto. Mandamos un abrazo grande a Nico Miris, que siempre está ahí Saludos, escuchando. Nico Miris, a los amigos de Buen Apetito. Gracias por el aguante. La gente se vuelve loca. La gente se vuelve loca, verdaderamente. He visto gente histérica, gente llorando, gritando, pidiendo a los gritos en la calle: che, me quiero ganar las pastas. ¿Cuándo me toca a mí? ¿Cómo puede ser? Bueno, al 1551, 6051, los que mandaron mensajes están todos anotados. Vamos derechito. A ver, voy a preparar acá
Me encanta esta música de fondo. Subir un poquito si querés. Mientras tanto preparo los ganadores, dale. Perdona si hago de cuenta que no te he perdido. Me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. Ahora sí, 12:38 ya está picando el bagre. No da para hacer esperar más. Yo tengo un hambre que no puedo más, muchachos. No sé si le está pasando lo mismo. Pero ¿trajiste, Rodri, tu almuerzo? Rodri Poloni, bueno, ahora medio costillar trajo. Cerramos, está bien, bueno, va a comer bien. Cerramos en un minuto así tenés tiempo de almorzar, porque vos a la 1 volvés al aire. Nos vamos a portar bien. Ganador y cierre. Qué hambre que tengo. Ya me imagino, Rodri, che, yo ya tengo la comida lista. ¿Usted tiene la comida lista? No. Hoy no. ¿No te no, dejaste- sí. ¿No dejaste el No, huevo sí, por en suerte la no heladera? huevo con... Ese día cambié el menú. El día de la La cocina. remolacha. Sí, no comí eso. Está bien, afortunadamente. Está bien, hay que cuidarse, no, hay que mimarse, hay que cuidarse. ¿Vos tenés la comida lista, Nica? No, tendré que llegarlo a cocinar algo rápido. ¿Y qué haces? ¿Qué vas a hacer? Expeditivo. ¿Rápido qué es? Claro, bife con alguna cosita. Sí, una ensaladita. Ahí está. En buen 10 bifecito. minutos. Un pedazo En de 10 minutos una, está hecho. de pan. chao. Mayonesa, tuki, mostaza. No, sí, va. ¿Viste la mostaza cuando la apretás? ¿Sabes lo último? Ahí está. Bueno, ahí está. Entonces, listo. Muchachos, ha llegado el momento del sorteo. Buen apetito tienen las pastas para el ganador o la ganadora. Señoras y señores, el ganador o la ganadora de las pastas de Buen Apetito es... Teresa. Teresa 574, mirá vos, tuvo suerte porque entró por la ventana. Mandó el mensaje a último minuto. Teníamos ahí y metió por la ventana, pero ¿qué pasa? Como duplicó su chance porque mandó mensaje de voz, le calzó justo y se llevó las pastas de Buen Apetito. Teresa querida, tenés que pasar por Comodoro Rivadavia 430, sacarte la fotito, mandarnos la fotito y mañana te queremos ver con esa cara de feliz cumpleaños porque te acabas de ganar ni más ni menos que la porción de pastas de Buen Apetito. En tu cara, Andrés Pombo. En tu cara. Ganó Teresa. Junagra. Perdón. Hacemos un recorte. Ese recorte me lo llevo a casa. Por In your favor, face. lo voy a poner en mis redes. Son las 12:40. Esto es Arriba el Día. Esto ha sido Arriba el Día. Esto está siendo Arriba el Día en su final. Y justo llega Laura Andreone, que está saludando a Brian en este momento y conducirá Siempre Llegué Tarde ahora, desde la 1 de la tarde. Que suena esa canción, porque nada, que llueva estrellas, pero que no llueva más agua. Que llueva estrellas como canta, en este caso, Cristian Castro. Héctor Nica Mancilla, Rodri Redondo, les deseo un buen miércoles. Saludos a todo el equipo y buen provecho para Rodri, que tenga un ratito para almorzar. Lo mismo para vos. Mañana nos encontramos pasadita a las 9:30, antes de las 10, como siempre, en la 100.9. Y si querés, no te olvides, también nos podés seguir en YouTube, buscándonos como Diario Nuevo Día. Te suscribís, le haces clic en la campanita y como estamos en vivo, te avisa y nos encontramos de vuelta mañana vistiéndonos como siempre, como todos los días, de lunes a viernes, de verde en la señal de Radio Nuevo Día. Un beso enorme. Take my tears and that's not nearly
pasan lento. Pretendo viajar a tus pensamientos. Las horas se burlan de mí. Están